El ahorro energético de Pedro Sánchez se desmorona. Ni una semana ha transcurrido desde que anunció las medidas y ya hacen aguas. La redacción del texto deja mucho que desear. Desde el BP aludían a que la ley no determina el tiempo que debe mantenerse apagados los escaparates o monumentos, por lo que 10 segundos serían más que suficientes para acatar la ley. Además, el Gobierno solo podrá interponer un recurso administrativo contra las comunidades autónomas que no apliquen estas medidas, por lo que en principio no se prevé en el texto ninguna medida que permita al Gobierno sancionarlas. Mientras tanto, desde Hacienda, Montero ya ha anunciado que a la vuelta del verano cambiará la forma de financiación autonómica y que será en función de la población. Todo ello mientras acrecienta el despilfarro del Gobierno, ahora con un nuevo cargo a dedo de la jefa de prensa de Sánchez por más de 100.000 euros, sumado a los 27 viajes que ha realizado en el Super Puma y Falcon desde que recomendará ir sin corbata. Todo muy estable, teniendo en cuenta que a nivel internacional las tensiones geopolíticas y militares en Taiwán y en Ucrania crecen sin cesar. Buenos días, comenzamos el programa 5 de agosto, viernes, y saludamos en primer lugar a Julio Ariza. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué te ríes? No me río, porque no ¿Qué te he hecho yo? Nada, venir con ese humor tan característico y además con esas ganas de dar... Al mal tiempo buena cara. Sí. Estamos bien, estamos aquí haciendo nuestro programa favorito, lo pasamos pipa, con buena gente, además vamos a hablar de temas que son de mi especial afecto, como el tema del aborto, Sí. que nos van a contar ahora unas historias muy chulas. Tenemos un montón de temas porque en agosto la vida sigue, lo que pasa es que los periodistas descansan, pero la vida sigue y nosotros ni siquiera descansamos, aunque vamos a descansar la semana que viene, pero bueno, no del Telegram. No, del Por Telegram. cierto, hemos tenido a muchos espectadores que os habéis apuntado porque ya sois conscientes de que o veis el Telegram o no vais a estar informados, Claro. porque en agosto poca gente va a tener tan buena información, tan puntual sobre los temas más... Ya sabéis que en agosto además siempre hay una serpiente de verano, o sea que en cualquier momento los chinos invaden Taiwán, Serbia ataca a Kosovo, Biden encuentra su camino, puede pasar cualquier cosa. Y además que es que lo das con un detalle y al momento, que Claro, pueden es estar que es informados además de cualquier tipo de tema. A ver, eso hay que trabajar, que no pasa nada. Gente que está encantada, no, estoy trabajando media hora. No, que el hombre ha nacido para trabajar. Y sobre todo que también es muy importante que ahí no hay, vamos, ningún tipo de coerción ni de nada, porque es que bueno, son yo noticias... estoy intentando colgar incluso las cosas que contradicen a lo que hemos colgado. Cuando hemos colgado algo y por fruto de la instantaneidad de la información no hemos podido contrastarlo evidentemente, pues luego se dice, oye, esto era un fake, esto no tal, esto es, aquí hay una contradicción. Lo de Tedros que hemos colgado hace un rato, ¿no? Un periodista le pregunta, ¿pero usted se ha vacunado? Yo estoy seguro de que no, pero bueno, como que la mayor parte de estos que tanto hablan de la vacunación, en fin, ya tendríamos que verlo eso, ya lo sabremos en la otra vida. Y en esta será difícil. Entonces, lo que hacemos es dar información contrastada, si es posible, pero de los temas más chulos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema del volcán neozelandés, o islandés, ¿no? Islandés. ¿Eh? Es una pasada, es súper bonita. Hay unas imágenes he encontrado en Twitter unas imágenes buenísimas, además brutales, que son desde un noticias dron, que desde arriba. Que solo se dan en esta casa, en el Telegram de Julio Ariza, El Toro, para que se suscriban. Además que pueden, con el teléfono que les va el apuntar ahora mismo, comentar y darnos los mensajes para que se hagan también partícipes de esta contertulia. Mientras aquí no estemos, la semana que viene, no estemos en directo, sí que yo intentaré ir grabando vídeos para que nos tengáis en directo también, o casi en directo, y os iremos contando, o iré contándoos en este caso yo, personalmente, las cosas que veo, las cosas que me parecen más relevantes, cómo puedes cambiar de sexo a los 12 años, que te arranquen los pechos o castrarte, pero no puedes... cazar o no puedes, yo qué sé, hacerte un piercing sin no puedes sacarte el carnet de conducir, no puedes tal, es muy gracioso. Son noticias que no se ven en otros medios. Y seguimos por la mesa saludando a Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Estaba buscando lo del volcán porque creo que es la NASA que ha dicho que eso nos va a cambiar
el nivel de CO2 y en unos grados la temperatura y no sé qué. Y ya dije ayer que es un volcán birria. O sea, si es cuando venga un volcán bueno, son 2 o 3 años de hibernación. Pero en fin, la vida es muy rica. José Rodríguez Cuadrado. Espera, que Perdón. tengo porque ayer te comenté que estaba desolado por no haber ministros, me ha durado un día. Ya, O sea, hoy me he sí, encontrado es con verdad. Marlaska en plena televisión española. Por cierto, felicito al presentador por las preguntas sobre los presos de ETA, que es una cosa que está... ¿No han preguntado eso o no? No, yo No me suena, no, por lo no. que yo he dicho que estuviésemos muy atentos a ver lo que anunciaba Ahora que sobre... lo dices, no ha dicho nada. no me suena que hayan preguntado No. sobre ETA, no. Claro, es que es un tema que no es importante, a pesar de que hoy salían noticias que cada 4 días han trasladado uno, pero no daba para preguntar a Marlaska. Le han preguntado sobre los incendios y no se ha explicado cómo es un incendio, lo cual está francamente bien porque eso lo puede explicar cualquier niño. Pero otra cosa, yo es que por las noches, en este mes de agosto, mis noches son tórridas. Y no precisamente por lo que uno puede pensar, sino porque no pego ojo por muchos No motivos. empecemos, ¿eh? Que estamos Por en eso, horario infantil. No empecemos. Por eso he dicho, Que luego- para que nadie se confunda. Y esta noche me he encontrado, entre otros reportajes que he visto, además de ver alguna repetición de aquí, me he encontrado un programa sobre Galicia espectacular, otro sobre Bilbao, que era una preciosidad, y después uno de Tenerife, que me ha dejado un poco así preocupado, porque en un momento determinado, tanto las autoridades públicas como las turísticas dicen que Tenerife se ha convertido en un sitio, diríamos, de lo que sería el veraneo gay de Europa y del mundo, y que, vamos, tiene una fama absolutamente mundial, lo cual me parece es un problema suyo de Tenerife y de los gays. Pero lo siguiente que han dicho ya me ha dejado un poco más desconcertado, porque no sé si era, porque son reportajes que se suelen repetir, con lo cual no sé si era de este año o del año anterior, pero las autoridades dicen, no, es que aquí hay una serie de resorts, reductos, solo para gays. Y yo he dicho, coño, ¿y lo de inclusivo? ¿Dónde se ha ido ¿Dónde está lo de inclusivo? Yo pensé que solo para... Eso se había desterrado, ¿no? Pues como cuando vemos Pues no. el Ministerio de Igualdad que solo admite sí, el 016, las víctimas... Ya, pues no se ha desterrado. O sea, que sepamos que algunos colectivos pueden tener solo para ellos. Y diríamos lo que es habitual, lo que es norma en la sociedad, porque son mayoría, estos que le den por saco. Igual que el 016, que solo admite las víctimas de Pues violencia eso. de género. Bueno, de que las sepas mujeres. que Delante decir mi asombro. viva la madre que te parió y constituye ya un tipo penal agravado en el 500 y pico del CP. ¿Y si la madre no te parió también o no? Es ¿Viva que- una madre cualquiera o no? También. También, yo creo que Pues ya. nada, lo de Madre los... solo hay una y a ti te encontré en la calle. Es verdad. Creo Pues ya nada, da que se igual. sepa que lo de inclusivo solo es para los tontos como somos nosotros, supongo. Y ahora sí, tenemos que saludar a José Rodríguez Cuadrado. Muy buenos días. Buenos días, sí, gracias por invitarme. Es un placer porque además tienes un tema muy interesante que hay que comentar porque no se sabe, no se actúa como se debe en algunas ocasiones y la verdad es que merece la pena que nos contéis la propuesta que habéis aprobado. La verdad es que Hay que dejar intentamos hacer intrigados a los política. espectadores para que nos sigan viendo y sepan de qué estamos hablando. Y en último lugar, a José Ramón Riera. Muy buenos días. No, Muy buenos en días, último Ana. lugar, solamente desde el punto de vista temporal, no cualitativo. No. A ver, me parece muy bien, porque los últimos eran los primeros, o sea, con lo cual, es decir, Sí, señor. lo dijo claramente Jesucristo, Una con pregunta, lo y por cual, seguir en eso, ¿y esos que ya serán primeros, por ser los primeros, serán los últimos o no? bueno, yo ahí no me voy a meter, Digo, no me voy a si la meter. cosa... es decir, ¿No? me han dicho no que falla. soy- No falla. Un día serán últimos. me han dicho porque- que hoy soy el último y entonces pues, digo, pues algún día seré el primero. Muchas gracias, Ana, porque además hoy es la primera vez que comparto contigo que tú eres la directora y presentadora del programa, con lo cual es decir, espero pero que que me no se lo dejes, crea mucho, espero ¿eh? que me dejes contar todo Yo lo que estoy traigo de dando caña. Si economía. quieres Verano. conocer a Murillo, dale un carguillo. Yo espero que me dejes contar todo Hombre, lo que traigo por de favor. Pues economía. no tardes porque- mucho, no lo dejes para el final. Sí. Ya Sí, sabes porque qué esto pasa. va muy rápido No, y pero- además hay gente aquí que se enrolla mucho, no Está lo digo por Julio nadie. hoy, o sea No, que... no, pues hoy tengo... Hay muchos temas Sí, es que además de actualidad. cada uno de ellos es motivo de una portada. De las 4 cosas que voy a ¿Nos contar... alegrará algo? no. Sí. Vaya, pues, No, lo siento, Josep María. ¿No has leído no. mi texto del Quijote? ¿Y qué tiene que ver? Pues que, para que te alegres. Ya, pero es que cada vez que habla él salimos todos deprimidos casi. Ya, bueno. Te doy una. Es decir, Bueno. en el mes de mayo, los intereses de la deuda han alcanzado en el mes 3.545 millones de euros. Es decir, si cogiésemos eso,
Es decir, en el mes de mayo lo multiplicásemos por 12, llegaríamos a 42.500 millones de euros de intereses, cuando el año pasado el gasto por intereses fueron 25.000 millones. Es decir, ya ha empezado a subir los tipos de intereses y preparémonos. Y es que como ya te oí ayer por la noche en la redacción abierta del verano, pues ya vengo curado de espantos y de sustos, pero en fin, alguna noticia positiva viniste a decir. Pues es que si nos ahorrábamos eso, funcionaríamos como un ave. Sí, no como un ave de Extremadura, sino como un ave de los de siempre, de los de Sevilla. Vamos a ver, sí, este país tiene una capacidad, sí, tomando medidas de ahorrar 150.000 millones. Pero 100.000 es simplemente tener voluntad para aplicar medidas. Eso es lo que te oí decir, con lo cual, si acabas el disgusto que nos das hoy con eso, ya nos dejas un poco mejor. Y si queréis, y para empezar, y sobre todo hacer un poco, pues ya que eso es el primer programa que compartimos en este lado de la mesa, vamos a hablar de un ámbito económico y que preocupa a los bolsillos de los españoles, porque según el Banco Central Europeo, solo el 20% de los españoles durante la pandemia consiguieron ahorrar. Nos lo va a contar Luis Sordo. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Ana. Pues malos datos para la economía española. Lo primero que conocemos es que desde la pandemia solo un 20% de los hogares españoles ahorraron. Según los datos del Banco Central Europeo, muchos españoles no fueron capaces de mantener las mismas cifras. En concreto, un 16% de los hogares españoles vieron cómo su ahorro se reducía y el 64% se mantenía en los mismos números. Dentro de ese 16% encontramos principalmente a todos aquellos trabajadores que fueron despedidos o puestos en ERTE, ya que tenían que sobrevivir con menos dinero. Datos muy malos con la inflación más alta de los últimos 30 y la noticia que hemos conocido hoy. Y es que, atención, la era Sánchez dispara hasta los 72.500 euros la deuda pública española. Para que nos hagamos una idea, en 2008 no llegaba ni a los 25.000. Por otro lado, la Comisión Europea asegura que no confía en las promesas del Gobierno de reducir la deuda del 115% actual al 110% en el año 2025. Por eso pide soluciones y resultados de consolidación fiscal para 2023 y ha advertido que nuestro país está en riesgo de shocks económicos por nuestra elevada deuda. Solo 1 de cada 5 hogares habría conseguido ahorrar. ¿Tantos políticos hay en España? ¿El 20%? Mira lo que decía Don Quijote, que te voy a insuflar ánimo. Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Vox se acerca. Le faltó, porque en ese momento Vox todavía no existía. Si no hubiera, ¿verdad? Hubiera acabado así. Yo no me sabía que eran. Déjalo con la parte bíblica, que es más sensata. Euros por que no es bíblico, que es Don Quijote. Lo que me sé son 30.500 euros por habitante. Esa es la deuda que tenemos en estos momentos. 72.000 sí son 2 habitantes. Sí, algo más, de 2 y algo. Muy poco, 35 y 35 son 70. 30.500. La OCDE también anunciaba la pérdida real de ingresos per cápita del trimestre, del pasado trimestre, no era marzo, que se encontraba, en España fue del 4,1% y que era la segunda más alta de Europa, porque nos colocábamos justo detrás de Austria. Sí, vamos a ver. España, ¿quién lo va a pagar eso? ¿Quién lo va a pagar? Bueno, pues de momento lo vamos a tener que pagar los españoles, salvo que se diga lo contrario, salvo que se haga caso a Podemos, que como no le importa pues absolutamente nada. Hablando de Podemos, vamos a ver qué ha ocurrido, porque por lo visto un informe especial en el marco del caso Neurona señala que Podemos pues habría quitado alguna serie de documentación y de fotos de su página de Facebook. A Unidas Podemos se le complican cada vez más las cosas. A los malos resultados electorales obtenidos en Andalucía y a las pérdidas económicas en casi todas las comunidades se le suma otro problema, el caso Neurona, y es que Vox una vez más le ha vuelto a poner sobre las cuerdas. El partido de Abascal ejerce como acusación popular en ese caso y ha solicitado al juez Escalonilla que pida a la empresa mexicana Neurona Consulting que justifique el pago de, atención, 26.200,31 euros al cofundador de Podemos, Juan Carlos
Carlos Monedero. Y es que esta cifra fue transferida a Monedero el 25 de enero de 2019. A raíz de esto, el banco bloqueó provisionalmente su cuenta corriente a la espera de que acreditara semejante ingreso. Y lo hizo alegando que tuvo que viajar a Buenos Aires, México y Colombia a unas consultorías presenciales. Un argumento que a Vox no le convence y por lo que ha pedido a las embajadas de dichos países que clarifiquen si Monedero solicitó el visado para estar allí y la copia de estos. Pero esto no es todo, sino que Vox también ha presentado un informe pericial que constataría que se habría eliminado bastante información por parte de algún administrador de la cuenta de Facebook de la formación morada. Un borrado que según Vox se hizo de manera consciente y por lo que han pedido la imputación de Juan Carlos Monedero. Y es que el cofundador de Podemos está cada vez más contra las cuerdas y el partido que vuelve a hacer justicia es el mismo, Vox. De hecho, se negó a entregar esas cuentas de clave de Facebook Sí. porque decía que tenían información privada. Más casos que salpican, bueno, vemos... Monedero lleva unos cuantos días que está en la prensa por pufos más grandes que los 26.000 euros. Sí. Lo que pasa es que yo no sé cómo consigue salirse de rositas continuamente Podemos en el tema de financiación, a pesar de que incluso llegaron a venir aquí diputados venezolanos para traer papeles de explicar cómo la financiación había sido la que había sido. Lo que me parece a mí es que aquí, no sé en este caso, pero hasta ahora las acciones judiciales estaban mal enfocadas, porque se pretendía pillar directamente a Podemos y no se ha hecho directamente a Podemos, entre otras cosas porque Podemos en su momento no existía, sino que se hace a través de intermediarios como es una fundación. Entonces, claro, eso es muy importante saber que en el tema judicial los jueces no se pronuncian sobre lo que pasó, sino sobre lo que está demostrado en la mesa del juicio. Entonces, pues claro, tú puedes acusar de lo que quieras a alguien, pero si resulta que se hizo de una manera que tú no te has enterado, no le van a condenar nunca. Entonces, parece que van por ahí los tiros. No sé en este caso si Monedero saldrá vivo de esta, vivo judicialmente o no. Sabemos que en su momento tuvo un pufo con Hacienda y Hacienda se lo resolvió francamente bien, que es dejándole resolverlo tipo autoridad real. La verdad es que si tenemos en cuenta que siempre el Gobierno intenta de alguna forma escabullirse o escabullir la ley, también hay que hablar de cómo está en cuenta el Consejo General del Poder Judicial, porque llevamos 3 años y medio esa propuesta, la enquista de la renovación. ¿Qué ha ocurrido? Que ya conocíamos las declaraciones hace unos días de cómo el presidente del Gobierno indicaba que si en septiembre no llegaban a un acuerdo, que él propondría esos otros nombramientos. ¿Qué ha ocurrido? Que todo apunta a que el Tribunal Constitucional pues que se va a ver una negativa. ¿Por qué? Porque aunque Pedro Sánchez lo diga, luego tiene que corroborarlo y además aceptarlo el Consejo General del Poder Judicial. Pero no constitucional. No, claro, el Pleno del Tribunal Constitucional lo tiene que determinar y luego también justo con el... Es decir, se tiene que consumar con el Consejo General del Poder Judicial. Sí, el Consejo General en teoría tendría que nombrar 2. Claro. Y el Gobierno 2 más. Sí, porque si vemos el artículo 159... Y la duda legal es si se pueden nombrar los 2 sin los 2 o tienen que nombrarse los 4 en simultáneo. Claro. Pero Parece no lo puede ser hacer que... de forma unilateral el presidente, que no lo puede hacer de forma unilateral. Bueno, el depende de la gobierno. interpretación. Si se pueden nombrar 2 y 2, el presidente podrá nombrar los 2. Si no se pueden nombrar 2 y 2, dependerá de lo que haga el Consejo General del Poder Judicial. Y además hay una trampa todavía superior, que es que el Gobierno, parece ser, pretendía nombrar a Lesmes, que era el presidente del Consejo, nombrarlo del Tribunal Constitucional, con lo cual diríamos nombraría 3 directamente, porque Lesmes, entonces se lía todavía mucho más. Y eso no sé cómo acabará, solo espero que el PP no pique. Porque el día que el PP pique y haga como picó con el tema del Tribunal de Cuentas, realmente le acabamos de regalar la justicia por arriba a Pedro Sánchez y este hombre regalo que coge, regalo que no suelta. José Ramón Riera, que te voy a sentir. No, estoy totalmente de acuerdo con José María, vamos. Sí, el gran problema es que el PP no pique. Si el PP se aguanta firme y sigue diciendo que no, Pedro Sánchez sigue teniendo un problema, que es muy posiblemente sea todo inconstitucional. Si el PP pica, si el PP entra al trapo, se acabó el problema, es decir, la justicia en manos del Partido Socialista y ya a partir de aquí cualquier cosita que quiera hacer es un golpe de Estado totalmente aprobado porque nadie le va a poner en contra a la justicia. Y ese es el gran kit de la cuestión. O sea, Pedro Sánchez ha entrado en la paranoia y va a hacer lo que tenga que hacer para sostenerse hasta el día 31 de diciembre del 2023.
paranoico o no, es decir, si sociópata o no, psicópata o no, es decir, va a intentarlo por todos los medios, el aguantarse como sea, a pesar de, bueno, pues de que la economía no aguanta, a pesar de que la deuda tenemos un problema tremendo, a pesar de que los tipos de intereses se van a disparar, a pesar de que julio ha sido un desastre con el tema del paro totalmente imprevisto, nadie preveía que podía pasar eso, y mucho menos con una EPA, es decir, que acababa de publicarse, que todos los datos eran como encajados y perfectos, y de pronto julio, es decir, el paro se va, por primera vez, se traslada a julio del 2008. Preparémonos para lo que va a ser la vuelta de vacaciones, cuando se termine la floritura del turismo, que bueno, que quieras que no, a pesar de que hemos perdido a 30 de junio 8 millones, todo pinta que julio y agosto pues va a ser, no como en el 19, pero bastante mejor que en el 21, pero a partir de ahí la economía... Y dentro de la agenda política que vemos que está teniendo tan activa el presidente del Gobierno, proponía esas medidas de ahorro energético a las comunidades autónomas. ¿Qué ha ocurrido? Que nos lo va a contar Jorge Prieto, a ver qué sanciones les pueden poner o no. Jorge, muy buenos días. Sí, Ana, el Gobierno solo podrá interponer un contencioso contra las comunidades que no apliquen el plan energético. Las regiones están sujetas al cumplimiento de la ley hasta que no sea inconstitucional, pero solo podrán ser requeridas, aunque no sancionadas, por incumplirlo. Aún así, la cosa cambiaría con las sanciones que puedan recibir los establecimientos privados y edificios públicos que no respeten la nueva normativa. Se enfrentarían a unas multas de entre 1.000 y 60.000 euros. Surgen muchas dudas sobre la limitación del aire acondicionado a una temperatura mínima de 27 grados. Los partidos de la oposición no están de acuerdo con este plan de ahorro energético y apuntan que lo ven una medida inconstitucional por invasión de competencia de las comunidades autónomas. Y estamos decidiendo si hay causa para recurrirlo en inconstitucionalidad por invasión de competencias de las comunidades autónomas. Eso lo están analizando los servicios jurídicos y, por tanto, es una decisión que se tomará en los próximos días. Pero en el análisis que estamos haciendo del Real Decreto Ley estamos viendo fallos, algunos de ellos garrafales. Pues bien, parece ser que la aplicación puede complicarse. Ya se han sumado a la contra Murcia y Madrid y se prevé que se una más. Lo de los 10 minutos, lo de los 10 segundos. Sí, muchas gracias, Jorge. Pero hay otro tema que me ha contado un hostelero, es decir, el dueño de un restaurante, que además es cafetería, donde yo tomo el café por las mañanas, y me dice, yo no entiendo la ley, me dicen que tengo que subir, o sea, que no puedo tenerlo a más de 27, pero resulta que a mí Inspección de Trabajo me prohíbe tener por debajo de 25. No, subir por arriba de 25. No, pues eso, subir por arriba de 25. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque los trabajadores... ¿Hay una ley? Sí, hay una ley en la cual dice que el mínimo tiene que ser 25, porque si no, un trabajador, un camarero, que tiene que ir con su pajarito, su corbata, tal, es decir, caminando, desplazándose, es por ley y por Inspección de Trabajo 25 grados. Es decir, puede estar a 25 o 24 o 23, pero no lo puedo poner a 27. Dice, a mí que me lo expliquen. Gobernar es prever y proveer. Para estos gobernar es improvisar. Improvisar, sí. Improvisar y además con una enorme ineptitud y sin tener, digamos, ni idea de las consecuencias de los actos y de las legislaciones que ponen en marcha. Si tú pones a 27 grados el termómetro en un supermercado donde hay frutas, por ejemplo, la fruta te va a durar una media de 2-3 días menos que si la tienes a menos grados, porque la temperatura machaca a la fruta, la verdura, etcétera, etcétera. Por tanto, ayer me decía un señor que tiene un supermercado, me decía, claro, es que vamos a tener que tirar un montón de fruta, de verdura, de producto fresco, porque a esa temperatura la conservación es muchísimo peor. Entonces, es un poco todo así. Es decir, esta gente hace cosas y no saben lo que hacen realmente, no saben lo que hacen. Por eso, cuando una comunidad autónoma que se toma en serio, que además tiene las competencias para hacerlo, recibe y entiende un decreto como este, pues se queda perpleja, como le ha pasado a la Comunidad de Madrid, que dice, oiga, pero ¿qué nos vienen ustedes a contar? Pero si tú dices, y es lo mismo Écija, es decir, que Santoña,
pues perdóname, la temperatura en Écija posiblemente hoy esté rondando los 42, 43 grados y en Santoña pues es difícil que pase de 27, 28 grados. 27, semana pasada 23. Entonces, sí, claro, Lo es que máximo 23. tú no puedes legislar algo en el cual tienes unas diferencias de temperatura ambientales de más de 15, 17 o 18 grados. Sí, perdóneme usted, es que la palabra es improvisación. Pero sobre todo, oiga, póngame usted los medios para que no tengamos problemas energéticos. Claro. Porque es que hace 30 años que los debía usted haber puesto, como debía haber puesto los medios para que nuestra demografía fuera sostenible. Porque ustedes, como cualquier actuario de seguros, podían haber hecho una proyección de qué estaba pasando con los nacimientos y los fallecimientos en España y hubiéramos sabido que no íbamos a tener una economía sostenible, que las pensiones no se podrían pagar, que necesitaríamos... Es un desastre, o sea, es que de verdad no entienden que el gobierno es prever y proveer. Y mientras no entiendan eso, no vamos a ninguna parte. Tú no puedes proyectar un país a 4 años, porque ahora las cosas en materia energética, ¿qué te voy a contar? Tienes que proyectar a 20, a 30 años las inversiones, el retorno de las inversiones, las amortizaciones, los desarrollos tecnológicos, el upstream, no sé qué. Todo eso requiere un tiempo muy largo. Y esta gente es que ha sido incapaz de entender que estaban gobernando para 40 millones, ahora 45, casi 50 millones de personas, que vamos a sufrir su ineptitud. Que en cualquier compañía privada, la acción de gobierno de esta gente hubiera merecido el despido, no sin indemnización, sino incluso pidiéndoles daños y perjuicios. Es decir, lo que están haciendo es inaceptable, pero no tenemos solución. Es decir, los españoles, esos 50 millones o 47 millones que acaban yendo a las urnas cada 4 años, no tienen solución cuando el gobierno les engaña, les estafa, les miente, les manipula. Cuando les dice, voy a gobernar de esta manera, no gobernaré con Bildu, no gobernaré con estos, al día siguiente gobierna con Bildu, tal. Nada puedes hacer. Por tanto, ¿para qué rayos sirven las campañas electorales, los programas electorales, las promesas? ¿Para qué rayos sirven? Si cuando se incumplen no puedes hacer nada. Es decir, no hay un contrato con la sociedad. No hay un compromiso que tenga ningún nivel de responsabilidad. ¿Para qué rayos sirven? Es decir, en un momento en el que podríamos por Internet estar votando cada 5 minutos con nuestra firma digital, no tenemos ninguna participación en la vida democrática, ninguna. El Consejo General lo eligen ellos, el Tribunal de Cuentas lo eligen ellos, el Congreso. El Congreso vota lo que dice un señor, solamente uno. El Senado exactamente lo mismo. Todas las instituciones están colonizadas por ellos, las empresas públicas, la red eléctrica, el Enagas, el otro. Oye, ¿qué dejan para la gente? O sea, hasta los inspectores de Hacienda se acaba de publicar que resulta que cobran los mismos incentivos y los mismos bonus una vez que te meten la sanción. Si la sanción es recurrida y Hacienda la pierde, el inspector cobra igual el bonus, con lo cual, ¿qué quiere un inspector de Hacienda? Pues meter todas las sanciones que pueda. Entonces, ¿y qué puede hacer un ciudadano? Nada, no puede hacer nada. 170 millones de premios, 170 millones puestos en los presupuestos generales del Estado solo para la agencia tributaria. Todo el Ministerio de Hacienda, 220 millones. Se llama indefensión, premios. Indefensión, José Ramón. Yo he colgado hace un ratito en la última información de Crónica Libre. Crónica Libre está dando en cuentagotas, bueno, con todo el mundo, como los audios de Villarejo se repartieron urbi et orbe, pues todo el mundo tiene los audios de Villarejo. Entonces, pues como son miles y miles y miles de horas, pues unos deciden que sacan mañana estos deciden que saca este otro decide que saca porque le interesa más, en fin, y esto está funcionando así. Con lo cual, ¿qué están consiguiendo entre todos? Pues que los audios de Villarejo, que son de una gravedad extrema y que ponen contra las cuerdas la realidad, es decir, la realidad de una parte de la policía, de una parte de la fiscalía, de una parte de la judicatura, de una parte del periodismo, que quedan desnudos frente a la construcción de una mafia que atentaba contra los derechos, las libertades de muchas personas inocentes que pagaron porque había una mafia organizada contra ellos, de gente que tenía pistola o de gente que tenía un periódico o una televisión. Es decir, y todo eso está quedando, bueno, al final, bueno, yo lo voy colgando por lo menos que la gente lo sepa, es decir, y que muchas de esas personas siguen en activo, que la mafia no la han desmontado y que este país tiene una inseguridad jurídica manifiesta. Bueno, Ana.
No, que teníamos justo el audio donde Casals amenaza a Sáenz de Santa María, que si quieren los espectadores lo podemos poner. Sí, hombre, ese es un momento sublime. Pedro Sánchez sabe que el socialismo aragonés está absolutamente comprometido con el socialismo español, que no le va a faltar al socialismo español el apoyo y el compromiso del socialismo aragonés, y Pedro Sánchez sabe también que el socialismo aragonés será tanto más eficaz cuanta más autonomía tenga para tomar decisiones y cuanta menos injerencias tenga de la Ejecutiva Federal a la hora de tomar esas decisiones. Es Villarejo, ¿eh? No, se nos han confundido. Porque como hay tantos audios, al Presidente de Aragón, Lambán. Ay. Pero vamos a intentar sacar el de Casals, que les hemos prometido. ¿Pero qué dices, que Casals contra Sáenz de Santa María? Bueno, léelo, si léelo, está en el Telegram de Julio Ariza. Pero no eran íntimos amigos. Ay, la amistad. Casals y Sáenz de Santa María. Tú atente a los audios. Ya, pero que... ¿Qué te voy a explicar yo? En la historia sabemos lo otro también. Gana Mariano Rajoy y deciden. En la izquierda apoyamos al Grupo Prisa. Sí. Y pactan con los bancos que entren a partir que tenía una deuda enorme el Grupo Prisa, impagable, y consigue el gobierno que los bancos cambien esa deuda por capital. Y bueno, pues una operación maravillosa que le sirve al Grupo Prisa para sobrevivir, y hoy sigue vivo porque hicieron esa operación que propició, auspició Soraya Sáenz de Santa María. En la derecha, pues en la derecha el grupo Antena 3, eran los que iban a, digamos, a ser los coadyuvantes, los que iban a acompañar al gobierno. El Grupo Prisa, compromiso del Grupo Prisa, nos meteremos con el PP porque si no, no tendríamos lectores, pero no nos meteremos ni con Mariano ni con Soraya, que eran un poco las generales de la ley. Y en Antena 3, pues ya ves, montan La Sexta y ahí tienen medio controlada una izquierda más radical, etcétera, etcétera. Lo que hace esa izquierda radical se va viendo en los audios. Es muy divertido pues ver a García Farreras y a todos estos hablando con Mauricio, con Villarejo, con los comisarios, diciendo ahora vamos a por ahora vamos a por José Manuel Soria, ahora vamos, es un espectáculo. Nos vamos a publicidad y mientras tanto vamos a arreglar esto para que puedan escuchar exactamente lo que dijeron. Bueno, pero mientras tanto... Y antes de poderles contar ese famoso audio, hay que hablar de los relojes, porque Julio, madre mía, qué maravilla, y además están en verde, quedaban en negro y en azul. No, enséñalo tú, enséñalo tú. O sea, en negro ya no quedan. Negro quedaban, y en verde también. Pero qué bonito es. O sea, lo que no quedan son los de mujeres. Sí, los de mujeres están ya liquidados. Y quedan algunos de hombre en azul, en verde y en negro. En negro creo que eran de los que más quedaban, pero vamos, las existencias están al mínimo. Mira, se puede ver en pantalla que bien me lo han puesto, para que lo puedan ver todos los espectadores con detalle, porque es que es una auténtica maravilla. Y se va a poner Julio. Que a mí me luce mucho, yo soy modelo de relojes. Le queda, vamos, genial. Bueno, ya, José Ramón, ya no te quiero ni contar, ¿no? Bueno, pues nada, este es el verde Vox, tenemos el azul PP... Y el negro Partido Comunista, no, es broma, el negro es muy chulo, la verdad. No venderás ni uno. Como digas eso, no se venderá ni uno. Ya no, claro. Sí. Para hacerse con el que tienen que hacer, llamar al Club de Amigos al 91 616 24 64, 91 616 24 64. Y lo tendrán, pues, que se hagan, vamos, que llamen rápido, bueno, porque si no se quedan sin él. Hay muchas llamadas estos días porque hemos tenido dificultades con la señal. Y ustedes lo saben, porque algunos de ustedes han sufrido eso. Bueno, cuando les decimos que se van del Club de Amigos es porque no tenemos medios suficientes para la renovación tecnológica que se exige cuando tienes aparatos de hace 20 años. Entonces, si ustedes se hacen del Club de Amigos, podremos tener los medios para que no tengamos problemas con la señal. Es decir, es un problema económico. Y estamos tratando de decir, porque hay unos radioenlaces, en fin, es un problema técnico, pero es un problema técnico que se soluciona si tienes un poquito de financiación, si tienes más medios económicos. Por eso les pedimos, por favor, a nuestros espectadores que ahora cuando no estemos, estos 15 días, y además, como llevo ya muchos años en este negociado, la gente se da cuenta de lo que es no tener una información en directo y que ahí no haya alguien con una ventana abierta, que al final eso es esta televisión, lo está haciendo ahora mismo, que estamos hablando en tiempo real para que la gente pues sepa lo que está pasando, tenga un criterio sobre un tema, pueda conocer una perspectiva diferente a la que le dan otros medios. Es decir, eso se puede hacer con
es verdad que lo hacemos con pocos medios económicos, pero necesitamos esos medios. Cuando estos 15 días no nos tengan en directo hablándoles cada día, a mí me van a poder tener a través del Telegram, pero muchas personas que están viéndonos en la televisión habitualmente no nos van a tener en directo y van a tener una programación pues que les iremos poniendo cosas de repetición, pero que han sido buenas, que han sido interesantes, etcétera, pero es muy diferente que la tensión del directo, ¿no? Bueno, si hubiéramos tenido más medios, incluso esos 15 días ustedes nos hubieran podido tener en directo. No los tenemos. Entonces vamos a hacer esa programación para que en esos 15 días una gran parte del personal pueda disfrutar de su descanso también. Entonces, cuando se lo digo es porque es verdad, porque ustedes disfrutan con nuestra presencia, se entretienen, lo digo porque me lo dicen ustedes a mí, no porque lo diga yo. Y ahora estos días muchos van a notar que no estamos. Bueno, echen un cable, háganse del club de amigos, es muy poquito dinero y van a tenernos mucho más. Y además vamos a disponer de mejores condiciones técnicas. Pero hagan esa llamada, háganla ahora, háganla durante el mes de agosto, los que puedan. Los que no puedan no solamente no la hagan, sino que nos van a tener igual, pero los que tengan un poquito más de posibilidades económicas también están cubriendo a todos aquellos que ven esta televisión porque les parece útil y no pueden apoyarla económicamente. Bueno, como nosotros no somos Televisión Española, ni Antena 3, ni Telecinco, y además hacemos cosas que no les gustan a ninguno de ellos, pues solo podemos depender de ustedes. Y aún así, pues de vez en cuando decimos no sé qué cosa y alguien se enfada, otro dice que por qué ponéis este anuncio, otro dice, es muy complicado esto, ¿eh? Sí, pero estamos ahí y contestamos, intentamos contestar a todas y estar a todas las demandas que se hacen, o sea, estamos ahí. Eso por supuesto, pero estamos en este país como el niño, el burro y el viejo, ¿no? Que iban por el camino y llegan a un pueblo y iba el niño montado en el burro y la gente decía, oye, pero vamos a ver, este viejo, qué cara más dura, ¿no? Bueno, este niño, qué cara más dura, que vaya arriba montado. Y tal. Ya se fue al siguiente pueblo y se subió el viejo al burro y la gente decía, este viejo, fíjate el pobre niño caminando y tal. Y al final se subieron los dos en el burro, entraron en el pueblo y dijeron, joder, fíjate pobre burro, que van los dos encima. Bueno, es muy difícil acertar, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Y recuerden lo que dicen los maños. Muchos aplaudieron sus piruetas, pero el solico se curó las agujetas. ¿Y qué te parece si para acertar vamos a hablar con uno de nuestros expertos en economía, que es José Antonio Widner, que además nos va a hablar sobre qué ha pasado con el Banco de Inglaterra, porque ha subido los tipos de interés al 1,75%. Uy, le veo estresado, señor Widner. Muy buenos días. Primero os pido que me guardéis un reloj de esos verdes, no lo gastéis todo, a ver si me da para llegar en septiembre y que todavía en el Club de Amigos pueda pedirlo. Te lo guardamos, te lo guardamos. Cuéntanos qué ha ocurrido con esta situación, ¿por qué han llevado a tomar esa medida? Bueno, ayer fue la subida de tipos de interés más fuerte en Reino Unido, hacía 27 años que no se veía una subida de tipos de interés allí como la que se vivió ayer, aunque era medio punto porcentual, pero no es lo normal en el Banco de Inglaterra, y se ponen los tipos de interés ya en el 1,75%. Había además mucha duda sobre la manera en la que se iba a hacer esa subida de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra y había todavía más duda de qué manera puede adelgazar el Banco de Inglaterra, al igual que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, esa cantidad de dinero que han puesto en el mercado y que ahora tienen que empezar a retirar, que en el caso de Reino Unido son 3 billones de libras para intentar reflotar la economía en la salida del coronavirus. De tal manera que tiene dos problemas ahora mismo. Bueno, tiene 3 problemas. Tiene una subida de tipos que erosiona la demanda interna, hace que la gente cada vez consuma menos y además hoy hemos conocido que la venta de viviendas y el precio había caído por primera vez en los últimos años en Reino Unido por culpa de esa subida de tipos de interés y el encarecimiento del dinero en Reino Unido. El otro punto clave está en si esa subida de tipos de interés que está haciendo el Banco de Inglaterra, cómo va a afectar a la demanda interna, que ya está muy castigada, ya está muy erosionada, y a pesar de que la recesión es algo que ya se da por hecho por parte de Citi, de Goldman, de toda la banca privada, que dice que la recesión será a finales de este 2022 y que será en Reino Unido mucho más larga de lo que puede incluso serlo en Europa, durará al menos un año, pues a pesar de esa recesión, el Banco de Inglaterra ha decidido subir históricamente los tipos de interés en una subida muy fuerte, precisamente para frenar una inflación que está totalmente desbocada, que se va por encima de los 2 dígitos a final de año, según los analistas, con mucha fuerza,
y que podría además provocar la situación de ver una demanda interna que está en recesión su economía, que no gasta esa demanda interna, es decir, el gasto de las familias, y aún así la inflación, los precios suben más de lo deseado, de tal manera que incluso habiendo hecho esa subida de tipos de interés, tiene muchas dudas el Banco de Inglaterra de que pueda servir para frenar la inflación. ¿Por qué? Pues por el mismo problema de siempre, porque al final estamos en una cuestión de shock de oferta, donde los precios del petróleo y del gas son la parte fundamental que está afectando al conjunto de la economía, y que una subida de tipos de interés no suele ser suficiente en este contexto para frenar lo que está sucediendo a nivel de precios, a nivel inflacionario. Comentaba los 3 billones que tiene ahora mismo de estímulo en la economía, que se ha puesto para que la economía no cayera en los últimos años y que ahora tiene que retirar. Hay una preocupación enorme para intentar entender de qué manera puede Reino Unido recoger todo ese dinero sin crear una crisis financiera. De tal manera que, fíjense, el escenario, bueno, no sé decir apocalíptico, pero muy complicado para el Reino Unido que se le plantea ya, en el que la recesión es algo ya hecho. Ya se sabe que por cómo marcha la economía a final de año estará en términos de recesión por la comparación con el 2021, y además se empieza a mirar mucho ya de qué manera la inflación puede no contenerse a pesar de una subida de tipos que está haciendo que las familias tengan cada vez menos poder adquisitivo. Dejando solo un apunte en ese entorno del gasto de las familias. Ayer sacó un informe la OCDE en el que, si Reino Unido está mal, España está muchísimo peor. Está el segundo por la cola. Solo en el primer trimestre el poder adquisitivo, el dinero en comparación con lo que puede comprar, cayó un 4,1% para los ciudadanos españoles. Solo le supera Austria, que ha caído en torno al 5%, y se estima que en el segundo trimestre la pérdida de poder adquisitivo en España sea todavía mayor para sus ciudadanos por culpa de la inflación, de tal manera que, dice la OCDE, se tienen que empezar a tomar medidas urgentes para evitar esa caída de poder adquisitivo de las familias, que va a impactar también en una recesión mucho más profunda. Y ojo, porque si hablamos que Reino Unido tiene todos esos problemas, imagínense en España con esa caída ya en el primer trimestre. Todavía nos falta por conocer el dato del segundo, y todo parece indicar que en España será muchísimo peor. Claro, porque ¿qué medidas pues se podrían tomar para evitar esta situación? Y luego, sobre todo, también teniendo en cuenta en cómo nos va a afectar, ¿no?, exactamente esta situación. Bueno, dice la OCDE algo que no va a gustar al gobierno, que es reducir impuestos y, sobre todo, reducir el gasto público para intentar reducir la deuda no vía inflación, que es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno. Es decir, crece mucho la economía española por la inflación, pero no crece porque hayan reducido el gasto y puesto más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. La OCDE dice que la herramienta, la receta, es exactamente la contraria a la que está aplicando el gobierno, que lo que tiene que hacer es reducir gasto, algo que no gusta a los políticos, y sobre todo reducir impuestos para que la demanda interna empiece a mejorar y la recesión se note menos. Hay quien dice, ya, cuidado entonces con la inflación. Y ahí la respuesta clave está en que, por mucho que se ataque a la inflación, si vamos a una depresión económica, a una recesión muy, muy, muy profunda, ahí ya el precio del petróleo se va a reubicar solo, y lo que nos va a importar es la salida de esta recesión en la que en Europa estamos ya entrando. Como muy bien has indicado, medidas que no tiene previsto el Gobierno tomar. Muchísimas gracias, Birner. No sé si alguien en la mesa le quiere preguntar alguna cuestión más que sea acá en el tintero, pero es que creo que nos lo ha explicado todo bastante bien, y para entenderlo, qué situación se descontrola. Nada, que sigas con ese estrés que aparentas en tu comunicación. Ahí seguiremos. Un saludo, adiós. Muchísimas gracias, José Antonio. Hasta luego. Teletrabajo, Hasta luego. Es teletrabajo, esto es teletrabajo. La han clavado, ¿eh? Sí, No, la ha clavado. Es decir, lo que está pasando en Inglaterra, es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos anticipó la FED la subida de tipos de interés, ya ha entrado en recesión, y ahora, sí, claro, con el abuelete que tienen allí colocado, que no sabe si su mano es la derecha o la izquierda, con la que tiene que tomar decisiones, pues no se va a tomar ninguna y la recesión se va a prolongar. Europa va a entrar en recesión en el último trimestre del año, seguro, Inglaterra también,
Y lo ha dicho muy claro, atención que lo tiene claro. La única manera que tenemos de evitar la entrada en recesión es que sigan subiendo los tipos de interés para bajar la inflación y simultáneamente pegarle un galletazo al gasto público y simultáneamente bajar los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? El primero, el IRPF, ¿para qué? Para que las economías domésticas, los trabajadores tengan algo más de dinero, puedan pagar hipotecas, etcétera, etcétera, y bajar los costes patronales para que los empresarios puedan contratar más gente. ¿Sí? Esas son las dos medidas, pero si es que esto es, ¿sí? De verdad, de cuarto de económicas. Esto lo estudié yo en cuarto de economía y a mí me lo explicó el que luego fue gobernador del Banco de España, que entonces era catedrático de teoría económica. En un modelo recesivo y de inflación, la política monetaria tiene que atacar a la inflación y la política fiscal la tiene que atacar a la recesión para que, bueno, pues bajando gasto y bajando impuestos, inyectes la solución. Y esto es de cuarto de económicas. Acabas de decir que nadie del PSOE ha hecho cuarto de económicas. No, ni el presidente. No, ni el presidente. Ni en la anterior legislatura. Ni el presidente. Ni en la anterior. Mira, sí. O sea, Pero si el presidente es doctor en economía. Sí. Falso doctor en economía, tesis doctoral copiada y a saber del resto. Yo ya no quiero ni preguntar. Si asistió a clases para conseguir el título, porque de verdad no entiende nada, absolutamente nada. Pero el problema no es que no lo entienda él, que yo me imagino que Calviño sí lo entiende, pero no se atreve a aplicarlo. María José Montero no tiene ni idea de cómo aplicarlo y Escrivá no quiere ni oír hablar de cómo aplicarlo. Con lo cual, los en teoría que saben, es decir, huyen como, vamos, de agua escaldada un gato a cualquier cosa que diga el presidente. Aquí no se bajan gastos, aquí se suben los gastos. Aquí lo importante es gastar, no importa. Y subir los impuestos. Y subir los impuestos, para arruinar más todavía a las economías domésticas que son sus votantes. Porque el grave problema de la inflación es que la inflación la paga cuanto menos dinero ganas, la gente más humilde, la gente con menos ingresos, es la que tiene más dificultades para llegar a fin de mes. A partir de los 3.000 euros al mes netos, la gente tiene menos problemas. A los 6.000 tiene muy pocos problemas y a los 15.000 casi ningún problema. Con 1.500 euros no se llega a final de mes. Vamos a mostrarles un vídeo que está en el Telegram de Julio Ariza de cómo no solo vale orar para luego votar como un ateo. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la Iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Que tengan un buen día. Y al empezar, al presentar a José Rodríguez, he indicado que nos tenía algo muy interesante que contar. Estarás en desacuerdo con lo que ha dicho este cura, claro. Sí, porque habéis aprobado el proyecto Provida más ambicioso de España en Majadahonda. Cuéntanoslo. Así es, muchas gracias. Majadahonda es el municipio más grande donde gobierna Vox. Gobernamos junto al PP. Tenemos 2 concejales de los 13 que formamos el equipo de gobierno. Y desde Infancia y Familia lo que hemos hecho ha sido un proyecto para ayudar a las madres que no quieran abortar, que tengan un sitio donde acudir. Estas casas ya existen en la Comunidad de Madrid, pero están bastante poco financiadas por parte de lo público. Y sin embargo en Majadahonda vamos a hacer un proyecto que ya ha sido aprobada la ordenanza, publicada el 1 de agosto, ahora queda la convocatoria para que asociaciones se presenten y una de ellas gane este proyecto que va a ser
acoger a las madres, atenderlas durante 2 años y medio, desde que entran con el embarazo hasta los 2 años de vida del bebé. Se les va a acompañar, se les va a guiar, se les va a enseñar a buscar trabajo, a ser independientes con ese bebé. Muchas veces podemos pensar que es económico por lo que puedan entrar estas mujeres, pero no es así. Hay mujeres que a lo mejor pues, están huyendo del padre de la criatura, o también no pueden estar en su casa porque viven en un piso compartido, que también sucede en Majadahonda, aunque la gente piense que solamente en Majadahonda hay rentas altas, pero estas mujeres no pueden tener a su bebé porque en su casa no les dejan, porque es una casa compartida y no puede llorar el bebé. Parece insólito en nuestro país, pero es así. Y el proyecto consiste en 100.000 euros al año, y la asociación que lo gane va a tener 3 años para hacer el proyecto. Son 300.000 euros. En la Comunidad de Madrid se dan 500.000, en toda la Comunidad de Madrid, que es 100 veces más grande que Majadahonda, se dan 500.000 euros al año. Sí, porque al final, ¿cuánto destina el Gobierno a ayudas por la maternidad en España? El gasto público pues es 10 veces menor para la maternidad que para el aborto. Por cada 10 euros del aborto hay 1 para la maternidad, cuando la maternidad es mucho más cara, ¿no? Porque mantener a una mujer durante 2 años y medio, que obviamente como 100.000 euros al año para 5 o 6 mujeres no son los costes de otras asistencias, porque este piso ellas van a trabajar, ellas van a mantenerlo. Y además, una de las cosas importantes de este proyecto es que va contra facturas. No sé, la asociación va a pagar el alquiler, va a pagar la comida, va a pagar los pañales, va a pagar las papillas. Todo esto va a ir contra facturas, ¿no? Los 100.000 euros. Porque entendemos que se benefician las mujeres que están empadronadas, ¿no? Y además o que se encuentran también en riesgo o de exclusión social, perdón, o bueno, ¿qué características tienen que tener esas mujeres? Solamente estar empadronadas, pero para cualquier servicio social como es este, tienen que estar empadronadas en el momento de pedir la solicitud. Majadahonda va a ser el proyecto, va a ser la ciudad provida más importante de España, y esto lo único que busca es visibilizar que se puede hacer política de otra manera. Parece que solamente se tiene que promover el aborto. Nos quieren decir que en España hay problema para abortar, y es todo lo contrario, ¿no? Están constantemente hablándonos de si hay objetores de conciencia. Deje a los objetores de conciencia en paz. El que no tiene actualmente la oportunidad de vivir es cuando su madre quiere tenerlo, pero no encuentra ninguna ayuda. Y de esos hay muchos, porque en Majadahonda pensaban que no había. Nos pusimos a buscar y había 80 mujeres que habían sido pues solicitantes de ayudas, embarazadas en los últimos 3 años, y no habían sido atendidas por los servicios sociales, porque a su vez estas mujeres no quieren acudir a personas que no conocen, porque no saben si les van a promover el aborto en lugar de ayudarles a vivir. Y hay un tope de plazas, claro, entiendo que hasta que se acaben esas ayudas, o sea, ¿cuántas mujeres podrían acceder a esos beneficios? Y bueno, pues a grandes rasgos un poco los requisitos, ¿no?, que ya nos has contado, que es simplemente solicitarlo, pero... Ahora queda la convocatoria, se van a presentar las solicitudes, van a presentar proyectos las asociaciones, lo ganará la asociación que mejor tenga ese proyecto. Un grupo de 5 funcionarios va a decidir quién es el mejor proyecto, cuál es el mejor proyecto. Entonces veremos, con esos 100.000 euros, hasta cuántas plazas pueden optar. Nosotros decimos que al menos 3, pero estoy seguro que van a ser muchas más. Es súper interesante, y nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero enseguida volvemos. Hemos decidido conseguir al final esos audios donde se ve cómo Casals amenaza a Sáenz de Santa María. Vamos a escucharlos. Lo estuve hablando esto en la cena que tuve el lunes de la semana pasada con Jorge. Estaba Cregueras se acojonó y me dijo que por favor que nos olvidáramos del tema y no sé cuántas historias más. A Jorge no le gustó nada, me dijo que no se lo creía, cojonudo, y el miércoles tuve una comida. Esto por favor es... No, esto no existe. No, es que estoy editando, Soraya, Jorge, María Picó, Paco Martínez. En la comida saqué el tema, Soraya me dijo que esto era imposible, María Picó me dijo que cómo yo me podía relacionar contigo cuando eras lo peor de lo peor de lo peor. Paco se cayó, lo cual me hace pensar que Paco está en un doble juego. No sé si me estoy explicando o no.
Sí, sobre todo con Soraya. Jorge me dijo, no, y con María, estos han tenido... Sí, han tenido su rollo, sí. Cosa que Paco a mí me dijo que no, pero que lo estoy comprobando por otras que sí. vías. En fin, todo eso. Me he enterado del entramado, y el entramado va de lo siguiente. Félix intenta ser la nueva Autoridad Nacional de Inteligencia, o sea... Es un proyecto que presentó él hace unos meses, que se lo tiraron para atrás. Bueno... Se lo han tirado por ahora para atrás. No estaba claro. Ahora Rajoy estaba muy encoñado porque es el equivalente al consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. No estaba nada claro. Soraya estaba muy por la labor, muy propiciada por María. Y Jorge estaba un poco en babia, pensando en que esto se lo habían tirado para atrás y, a ver, yo la información esta la tengo por directamente. Entonces, a Jorge le dije, mira Jorge, tú te crees que esto lo han tirado para atrás, pero no lo han tirado para atrás. Y a la que te descuides un poco, estos informes que tú hiciste, etcétera, etcétera, no van a servir de una puta mierda porque, a ver, se ha corrido la voz de que Interior es una casa putas, es que se ha corrido esta voz, ¿no? Entre otras cosas porque Félix ha corrido esta voz y porque Cosidó no ha hecho nada como para frenarlo. Y el tonto de Arsenio y a medias. Entonces, si está en la típica situación complicadísima en la que Rajoy tiene la sensación de que Interior es una casa putas y que la única manera de enderezar esto es con un militar. Pues estas son las declaraciones. ¿Alguien puede hacer exégesis del tema? Es que es tremendo, es denso. Solo el tono en el que hablan ya... pero el tono no es nuevo. El tono es... El de siempre es de cuatro que deciden lo que les da la gana, mueven unos Casals acusando a Maruenda de que puede estar haciendo un doble juego. También eran íntimos amigos. Casals contándole a... Hombre, Casals es el jefe de Maruenda. Eso. Casals contándole a un comisario de policía que tiene lo que estaba haciendo, la conversación que ha tenido con la vicepresidenta del gobierno o con el propio presidente. En fin, es una cosa que dices, pero se creían completamente intocables, omnipotentes. El Jorge es el tal Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, claro. Era el ministro de Interior. Sí. ¿Y qué es lo que no entendía este? Bueno, yo creo que este audio vale la pena escucharlo varias veces porque tiene varias claves y hay que conocer las relaciones que hay entre ellos también. ¿Y alguna clave? No, escuchad el audio. En Crónica Libre además también viene el texto y en el Telegram de Julio Ariza también. Sí, ahí lo tenéis y lo podéis escuchar. Vale la pena, Pero no vienen las claves. Pero no, lo que pasa, José María, es que hay muchos audios de estos. Entonces están sacando los que les interesan a algunos, pero hay muchos. Porque se reunían sistemáticamente en el restaurante Puente Areas, en Claudio Coello, con García Farreras, con otras gentes. Y planificaban a quién iban a joder, lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Sí. Uno de los que se llevan por delante es a José Manuel Soria, que era ministro de Industria y que no estaba haciendo caso de las cosas que le decía Mauricio Casals que tenía que hacer. Y de hecho, ellos se jactan en el audio de haber matado a José Manuel Soria y haber forzado su dimisión. ¿Qué te parece, Julio, si la vida misma. Para... Bueno, pues forzar la dimisión de un ministro, porque no quiere hacer lo que tú le dices que haga. No sé cómo se llama eso, pero bueno, pues lo podemos buscar luego. Puede ser que algo de mafia. En el diccionario. Para cambiar el tono y dar un poco de humor, ¿qué te parece si seguimos tirando del Telegram y les ponemos a nuestros espectadores este chiste? ¡Ay, riquiña! Eso está muy bien. Claro que sí. ¡Ey! ¡Ahí no se puede mariscar! ¡Eh! ¡Que no se puede mariscar! ¡No estoy mariscando! ¿Qué es droga? ¿Cómo voy a mariscar? ¿Piensa que soy parvo? Mariscando, dice. ¡Es droga, cho! Mariscando. ¡Hombre, no me jodas! Mariscando. La verdad es que a veces merece la pena bueno, solo entrar para ver estas cosas. Hay un chaval ahí está que parece que está cogiendo percebes o tal, y una paisana, una ciudadana ejemplar, le dice que no se puede mariscar. Y el otro le dice que mariscar, yo no estoy mariscando, es droga. Y dice, bueno, pues no pasa nada, hombre. Lo que no se puede es mariscar, pero ¿no? Es muy, en fin, eso es un humor. Yo entiendo que
Tú no... No, porque yo me fijo, por ejemplo, que el chaval está en zona de secano, ahí no se puede mariscar. Con lo cual no entiendo ya lo que dice. ¿Cómo que la no de se arriba? puede mariscar si está en las rocas, en el agua? Pero que no hay agua, ¿Con droga? que hay tierra. No, hombre, pero más abajo está el agua y No, las no, rocas. donde está el tío, ahí no hay que pero mariscar. está muy cerquita del agua. Yo es que soy de ciencias, entonces cuando analizo eso no me cuadre. Digo, esta señora no se entera. ¿Cómo vas a mariscar? Tú lo un que eres tío es alemán. en el secano? Pues debe ser eso. Es biólogo. Secretaría de Ciencias. Por cierto, el Gobierno ha rectificado y ha bajado el aire acondicionado a 25 grados en bares y restaurantes. Lo ha dicho... En supermercados. Ahora, ¿a cuánto hay que bajar? 25, a 25. Ahora lo que marca lo vamos bajando. Riquiño, 25. Y a ver, Esto empieza como da. a ver, una pregunta. ¿Y cómo rectifica un gobierno? Pues, Porque claro. no vale que diga he rectificado. Tendrá que hacer un papelito, ¿no? Claro. Y publicaron un boecito. Sí, sí. Si Digo yo, queréis, porque seguimos. o se creen estos que no hace falta hacer eso. Igual se creen que con salir una ministra o el portavoz de las cachunflas... y Como dices, tiene, "Ya que ir, está". como tiene que ir al Congreso. Me Sí, imagino pero que solo la dentro de un rectifica. mes. Sí, dentro Ya de te un pueden mes. haber cascado, ¿eh? Dentro de un mes, cuando vaya al Congreso y voten que sí o que no, tú puedes haber tenido que pagar una multa de campeonato o te pueden haber cerrado el restaurante, ¿eh? Bueno, dirán ahora que los inspectores que no miren. Eso supongo que lo dirá la Comunidad de Madrid, Claro. que es de la que depende la inspección. Sí. Pero yo no les recomiendo que no diga eso, sino que los mande todos a Moncloa. Si queréis Todos los hablamos... inspectores a Moncloa y a los ministerios. Bueno, no he puesto, Sí. perdonad, el teléfono en Telegram, con lo cual los que están poniendo mensajes es porque Es de- tienen el teléfono de otros días. Con lo cual ahora mismo Que es va válido. para Porque, allá. claro, porque lo tienen y al final... Y luego, los que no os habéis dado de alta en el Telegram, ¡ay, pobrecillos! Porque estamos dando mucha y muy buena y muy variada información. Y estos 15 días, si estáis en el Telegram, os vamos a dar mucha información a través de Telegram y vídeos y directos y cosas que se pueden hacer muy, muy chulas en Telegram. De hecho, estoy viendo con un técnico que podemos hacer algún directo. ¿Ah, sí? Oye, mira, Podemos hacer algún directo. eso está Así fenomenal. que haremos todo lo posible para que los que estéis ahí relajaditos en la playa, en un chiringuito o tal, con vuestros cascos y vuestro móvil, pues podáis estar, sigamos conectados Ya con tienes vosotros. a una que 100%. ¿Sí? Ya te lo digo. Perfecto, perfecto. Y para seguir, vamos a hablar de cómo la ministra de Hacienda pretende distribuir los fondos autonómicos según la población ajustada. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ponderando sus necesidades según sus determinados criterios, como la población si está envejecida o la dispersión de la población. ¿Qué quiere conseguir? Medir el gasto de cada autonomía de acuerdo pues, con estas variables, algo que han rechazado de pleno pues, regiones con una población más pequeña, como por ejemplo Castilla y León. Y si os parece, vamos a escuchar lo que ha dicho la ministra. El Gobierno de España no ha encontrado el consenso suficiente para promover todavía la reforma del sistema de financiación autonómica, pero que eso, lejos de ser un impedimento, ha propiciado que también el Gobierno haya transferido los mayores recursos de la historia durante todo su mandato a las comunidades autónomas de forma consecutiva. Fíjese que desde que gobierna el señor Sánchez hemos transferido más de un 40% añadido de recursos de los que transfirió el señor Rajoy. Para que tengan la cifra, fueron 178.000 millones de euros más. Y no solo eso, sino que ha criticado que las regiones gobernadas por el PP pues que tienen respuestas dispersas. Déjame que te diga una cosa, porque si hay algo sobre lo que he trabajado, está a punto para hacer un libro, y sobre lo que tengo, digamos, un conocimiento especial, es sobre el tema de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, en teoría, se financian de los impuestos directos que reciben, que el Estado transfiere, es decir, transfiere parte del IRPF, parte del IVA. Luego, las propias comunidades autónomas tienen sus propios impuestos, sus propias tasas y demás. Pero desde hace muchos años, como los impuestos directos no eran suficientes, es decir, lo que llegaban a las comunidades autónomas, se inventaron algo que ha sido absolutamente maquiavélico, que son las transferencias corrientes. Mientras que los impuestos directos están muy claramente distribuidos, tanto te corresponde, tanto no sé qué, tanto te llega, tanto recibes, las transferencias corrientes es una decisión unilateral que se marca el Ministerio de Hacienda, obviamente, en función de lo que le manda el presidente del Gobierno, y de pronto te encuentras con que
Comunidades autónomas que interesa favorecer porque políticamente son interesantes, totalmente discrecional. Entonces, resulta que reciben volúmenes de transferencias corrientes mucho más altas que las que reciben otras comunidades. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, Cataluña recibe por impuestos directos aproximadamente 16.000 millones y otros 16.000 por transferencias corrientes. Madrid recibe 15.000 millones por impuestos directos, teniendo en cuenta que el PIB y por lo tanto la generación de riqueza en Madrid es superior que al de Cataluña y por lo tanto los impuestos que se recogen en Madrid, en la Comunidad de Madrid, son mayores a los que se recogen en Cataluña, recibe menos impuestos directos, recibe solo 15.000 frente a los 16.000 de Cataluña y por transferencias corrientes recibe 8.000, la mitad que recibe Cataluña. Con lo cual, la discrecionalidad, como tú muy bien dices, a efectos de cómo financio a las comunidades autónomas es absoluta. Es decir, esto no es aceptable. Es decir, a mí me parece muy bien que hay que buscar una fórmula. La fórmula se tiene que buscar por consenso y tiene que ir relacionada, directamente al PIB que genera cada región, pero luego tiene que indexarse, sin duda, a otras fórmulas, porque tú no puedes penalizar a las regiones más pequeñas y con menos personas y a su vez con menor PIB, porque todo lo que vamos a terminar es destruyendo esas comunidades pequeñas. Había un consenso que era que lo del PIB me parece muy bien, pero que tiene que relacionarse con población y con kilómetros cuadrados. Porque no es lo mismo, y densidad de población. Claro, no es lo mismo lo que está ocurriendo en Madrid que lo que ocurre en Castilla y León, que realmente hay, son 4.700 municipios a unas distancias brutales, o Aragón mismo. Mira, yo he hecho un pequeño estudio la última semana, es decir, ahora he cogido todo, es decir, lo que reciben por... De eso hablaremos luego muchísimo mejor, porque es que tenemos que comentar sobre todo las agresiones que sufren los funcionarios en las prisiones. El gobierno cada vez se lo pone más difícil a los funcionarios de prisiones. Y es que el Ministerio de Interior no solo comparte una mala relación con los cuerpos de seguridad del Estado, sino que también se le suman ahora los trabajadores de los centros penitenciarios. Un mero uniforme de camisa y pantalón no les protege de agresiones de los prisioneros. Y es que han sido varias las veces en las que se han tenido que enfrentar a ellos y muchos han salido mal parados. Muertes, palizas, amenazas e incluso persecuciones de grupos islamistas radicales con orden directa para matarlos. Estos trabajadores reivindican sus derechos y piden al gobierno alternativas para enfrentar su desprotección frente a los presos, algo tan simple como un taser para poder defenderse en situaciones complicadas. Aún así, el ministro de Interior solo pone barreras, como la última de ampliar el tiempo de conservación de las grabaciones en cárceles. Critican que buscan perseguirlos y minusvaloran las agresiones. Por su parte, los diferentes sindicatos piden que estas agresiones se terminen de una vez. Las agresiones en prisiones son evitables y se producen por diferentes causas. Una primera causa es la falta de medios materiales en prisiones. No tenemos el equipamiento adecuado, el vestuario. También falta personal. Nosotros como organizaciones sindicales lo que queremos es que la administración penitenciaria sea seria y diga lo que está pasando. Pues bien, parece ser que nadie hace nada al respecto y solo hay silencio político. Es que son más de 7.500 agresiones en España desde el año 2000 al 2022 y tenemos con nosotros a Manuel Galisteo, que es el portavoz de la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos esta situación porque al final lo que sufrís es horrible y qué reivindicación hacéis vosotros que no se está llegando, ¿no? Ninguna ayuda, ninguna medida. Sí, nuestra situación se resume en un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando el simple trabajador es el que tiene miedo por ir a trabajar, en vez de que sienta esa presión, sea delincuente porque es el que ha delinquido, pues jamás podrá surtir efecto el mandato constitucional que tenemos asignado de reinserción y reeducación, porque simplemente es imposible, ¿no? Lo que son las últimas instrucciones de esta administración con referencia a prisiones es alfombra roja al delincuente, así de claro, y al trabajador caña, caña, caña y caña. Somos el cuerpo más fiscalizado con diferencia. Ya tenemos el juez de vigilancia, numerosas cámaras con audio y vídeo. Y ahora, como ustedes también están diciendo, las últimas instrucciones, todas apuntan a nosotros, simplemente por ser trabajador que quiere cumplir con su trabajo. Así es imposible que ese servicio público esencial, del cual tanto se jacta este gobierno, pueda dar buenos resultados para la ciudadanía. Yo siempre que hablo,
me gustaría que quiero poner un ejemplo, ¿no? Que para que llegue a vosotros claro y conciso, hagan este ejercicio mental, ¿no? Esa situación de ese preso tan peligroso, esa persona que ha matado, que ha violado y que va custodiada por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad con 30 guardias civiles o 30 policías nacionales armados hasta los dientes, después, una vez que entra en prisión, pasa a ser custodiado por nosotros, los funcionarios de prisiones, simplemente con un bolígrafo y un walkie. Fíjense qué tarea tan complicada cuando esa persona, que ya es violenta de por sí sola, entra en ira o no está de acuerdo con cualquier situación que se produzca en prisión, o ese día simplemente se ha levantado con el pie izquierdo y decide armar la marimonera. Es dificilísimo parar a esa persona sin la formación adecuada, sin los medios adecuados y, por supuesto, con la falta de personal tan grande que tenemos en prisiones. He visto también que denuncian en sus redes sociales los ataques islamistas que están sufriendo dentro de las prisiones. Sí, este es un tema que, de nuevo, la Administración ha querido tapar, ¿no? La sensación que tenemos los funcionarios de prisiones es que todo lo que pasa en prisiones debe de quedarse dentro de estos muros, de estos altos muros, porque contra más basura salga y más conozca la sociedad, es un problema añadido que se le vuelve a este gobierno. Porque si la verdad de las prisiones saliera a la luz, a la calle, la gente se llevaría las manos a la cabeza. Es muy complicada la situación. Las prisiones españolas a día de hoy son auténticas ollas a presión. Estamos avisando una y otra vez, van a estallar. El último caso, como usted bien dice, fue un preso reconvertido al Islam, que le cortó el cuello a un compañero en Murcia, y su pretensión era simplemente llevárselo para adelante por el simplemente hecho de ser funcionario de prisiones. Las directrices que salieron en una revista eran muy claras y evidentes. Matar a un funcionario de prisiones, acuchillarlos y matarlos hasta causarle su muerte, ¿no? Entonces, ante este nivel de desprotección, nosotros alzamos la voz porque algo hay que hacer. Lo que no puede ser que un trabajador que se levanta temprano para ir a trabajar a su centro de trabajo llegue a su casa con la cara partida, con un brazo partido, eso en el mejor de los casos, y en el peor, pues con una cuchillada en el cuello, en el abdomen o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué medidas de protección le piden al Gobierno directamente o al Ministro de Interior? Nosotros pedimos que se dejen de demagogia. Igual que nuestro trabajo no tiene nada que ver con el trabajo de un funcionario de la AGE, de la Administración General del Estado, que se le puede venir a la cabeza a cualquiera. Nos enfrentamos a situaciones muy complicadas, nos revolcamos con presos muy peligrosos por el suelo. Son situaciones donde hay que usar la fuerza física personal necesaria, por supuesto. Entonces, un uniforme digno, apto para este tipo de situaciones. Los materiales adecuados para este tipo de situaciones, como usted bien ha dicho, pues si hace falta taser o cualquier otro medio de disuasión que pueda hacer que esta persona se piense dos veces esa agresión, pues por supuesto, con el buen uso y la buena regulación de estos métodos no tiene por qué pasar nada. Como le digo, somos el cuerpo más fiscalizado con diferencia. Ya vale de demagogias y de ser el patito feo siempre de este ministerio y de que los funcionarios de prisiones tengamos esta cara ante la sociedad por culpa de administración y de gobiernos como este, ¿no? Sobre todo porque no sufren no solo agresiones físicas, sino también verbales o alguna, he visto que también depresión, y sobre todo sufren también amenazas a sus familiares, o sea, se sienten muy desprotegidos también en este sentido. Muchísimo. Es tan triste que esto último que usted me está comentando, hemos llegado a normalizarlo. Simplemente se contabilizan pues las agresiones pues sufridas a nivel de moratones, a nivel de que aparezca sangre, huesos partidos, los escupitajos, los insultos, las amenazas. Ni siquiera se contabilizan tristemente ya en prisiones, porque es tanto nuestro día a día que lo hemos normalizado. Y es muy triste esto que estoy diciendo. Y sin ir más lejos, nuestra profesión supera las barreras, los muros de prisiones. La semana pasada en Galicia, un compañero en la calle, estando tranquilamente sentado en una terraza, llegaron a agredirle y le llegaron a partir el brazo con un silletazo que una persona, sin venir a cuento, les acercó hacia él y con una ira descomunal, pues cogió una mesa y una silla y se la partió encima, ¿no?
Pues ese es nuestro trabajo, pero que no acaba en prisiones, como estoy diciendo. En la calle es muy difícil porque en el día a día te puedes encontrar multitud de personas que hayan pasado por ese centro penitenciario y tienes que sobrellevar la situación lo mejor posible. Lo que pedimos es que se dejen de cuentos, que de verdad se pongan a trabajar por nuestra seguridad. Parece que las agresiones que sufrimos los trabajadores penitenciarios a este gobierno no le duele nuestra integridad física. Estamos desprotegidos totalmente y abandonados, como bien dice nuestro nombre, tu abandono me puede matar. La verdad es que es aterrador escuchar todas estas... ¿Y del País Vasco nos quiere contar algo de cómo están sus compañeros en el País Vasco? Sí, porque además de eso también queríamos hablar, de el acto que han celebrado hoy para que salgan del País Vasco las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un acto que decían que era el Día del Inútil. Sí, bueno, en el País Vasco ya han empezado a hacer de las suyas, ya han otorgado por tercero grado a presos de la banda terrorista esta y bueno, algunos de los compañeros tenían la esperanza, hay que decirlo como es, de que todo lo que cae a nivel de la administración del País Vasco pues suele mejorar las condiciones laborales, económicas por supuesto. A nosotros ni tan siquiera no ha pasado eso. La gente a día de hoy está deseando que llegue el concurso para salir de allí porque incluso están intentando cambiar lo que son a nivel de horario, se sienten desprotegidos y las prisiones vascas se están convirtiendo en olla a presión donde mandan los que mandan y el funcionario de prisiones se convierte en un simple abrepuertas. Madre mía, pues sí, no sé si alguno de la mesa quiere... Me recuerda lo que está contando Manuel a lo que sucede en Ceuta y Melilla. Es la misma desprotección que están sufriendo los funcionarios allí, las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, frente a los garfios que tienen que enfrentarse a las mareas de inmigrantes ilegales que quieren asaltar y el indigno Marlaska lo único que hace es mirar para otro lado. Es total, muy buen ejemplo. El problema es que nuestra situación no suele salir en los medios lo suficiente y a la gente no le llega. Entonces, pues el gobierno en ese sentido tiene un problema menos. Por eso nosotros queremos alzar la voz y que se entere toda la sociedad la labor tan difícil, tan complicada que realizamos cada día. Y siempre digo que invertir en prisiones es invertir en seguridad, porque el preso que entra a prisión suele salir siendo más peligroso de lo que entró. Entonces, esa peligrosidad, las cárceles se convierten en escuelas del delito. ¿Sabe? Pues si cualquier tipo de ladrón vulgar entra a lo mejor por haber dado un tirón o tal, sale de prisión sabiendo abrir puertas, sabiendo robar coches. Entonces se convierte en una situación más complicada para la sociedad que cuando esa persona entró en prisión. Nosotros pedimos los medios, como digo, y la formación necesaria para atacar y atajar ese problema de frente. Y por qué no decirlo, también pedimos algo que es primordial, un aumento de sueldo. Un aumento de sueldo porque nadie se pone en duda el sueldo de un bombero, de un policía, de un guardia civil, porque se juega literalmente la vida. Y es que es normal. Nosotros por un mísero sueldo nos la jugamos y el problema es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nosotros somos el único colectivo del Ministerio del Interior al que no se le ha tocado el sueldo desde hace 15 años. 15 años que se dice pronto, con una inflación de más de 2 dígitos precisamente en este año. Sí, a ver, Manuel, no sé si es una pregunta o qué es, pero es una cosa que me ha pasado a mí con frecuencia cuando he hablado con gente, con amigos míos, de lo que vosotros denunciáis. El ciudadano normal español, gracias a Dios, no ha pisado la cárcel, la mayoría, ni porque tenga parientes ni porque haya sido detenido, con lo cual no conoce la situación carcelera. Y lo único que conoce de las cárceles son las películas norteamericanas, fundamentalmente, porque europeas tampoco hay muchas. En la película norteamericana, un guardia de la cárcel es un hijo del gran, que es un chulo barato que a la que te mueves te forra a palos. Con lo cual, más bien, tienes la sensación de que el desprotegido es el delincuente frente al guardia de prisiones. Por lo que cuentas tú, en España es al revés. Y eso, como no lo expliquéis, la gente no tiene esa imagen. Exacto. Totalmente es eso. Nosotros estamos cansados de esos estereotipos de película americana, como usted bien dice, del típico carcelero. Nosotros somos funcionarios de prisiones, que hemos sacado una de las, de lo que son las oposiciones más difíciles de toda la AGE y con mayor competencia. Estamos sobrecualificados.
Y lo que digo, lo más importante, es que somos el cuerpo más fiscalizado. No hay ningún otro tipo de colectivo que tenga un juez puesto solamente para su labor. Nosotros tenemos el juez de vigilancia penitenciaria, que por supuesto pueden dirigirse a ellos cualquier tipo de interno para denunciar cualquier tipo de situación que crean que deben ser denunciadas. Aparte de esto, como bien hemos explicado, están las cámaras, están el resto de instrucciones y, por supuesto, el resto de mandos que ya se cuidan de que se haga el trabajo lo más profesional posible. Pero es que no solamente es eso. Yo le voy a intentar explicar cómo este trabajo se realiza de la forma más profesional posible. Nosotros estamos en un módulo con 120, 140 internos, ¿de acuerdo? Si nosotros no fuéramos profesionales, y simplemente fuéramos de torturador, a lo mejor como algunas personas quieren hacer referencia, te daríamos una paliza cada día. Es que no se podría entrar a trabajar directamente porque los buzones, pero ni en las prisiones, ni en la vida están bien vistos. Entonces, eso no pasa. Te agreden los de siempre. El 70% de los presos que hay en España son presos que están cumpliendo prisión por diferentes circunstancias de la vida, pero cumplen las normas. Pero el problema es ese 30% de presos tan violentos que campan a sus anchas y que, por supuesto, nos ponen nuestro trabajo difícil, no. Lo siguiente, pero no a nosotros, sino también a ese 70% de población reclusa que quiere llevar su pena lo más tranquila posible. Y no es así. No puede ser así porque le buscan las cosquillas cada día, a nivel de coacciones, a nivel de amenazas, a nivel de peticiones, a nivel de robarles, a nivel de que las cárceles son auténticas mafias. Funcionan como tales, este 30%. Esa es la verdad. Muchísimas gracias, Manuel Galisteo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un saludo. Hasta luego. Si queréis, antes de pasar al tema económico de Riera, vamos a hablar del tema internacional, porque tenemos un montón de frentes abiertos. La situación en Taiwán empeora por días. Tras la visita de Pelosi a la isla, China ha iniciado las mayores maniobras de su historia, con varios misiles balísticos, unos ejercicios con fuego real que se prolongarán hasta el domingo y que, según el Ministerio de Defensa taiwanés, equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo. Por su parte, Nancy Pelosi ha descartado hoy que la visita a Taiwán haya perjudicado a la isla. Hemos dicho desde el principio que nuestra representación aquí no se trata de cambiar el status quo aquí en Asia. Se trata nuevamente de la ley de relaciones con Taiwán y la política entre Estados Unidos y China. Teniendo en cuenta que Japón ayer denunció que 5 misiles chinos cayeron en su zona económica exclusiva, la presidenta americana ha acordado con el primer ministro nipón que ambos países trabajen conjuntamente para mantener la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Confirmamos que Japón y Estados Unidos seguirán trabajando juntos de cerca para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. A las horas de estas dos declaraciones, China sancionaba a Nancy Pelosi sin poder entrar al país tras su visita a Taiwán, y Pekín suspendía la cooperación con Washington en asuntos como el cambio climático. Por otro lado, en Ucrania ya van 162 días de guerra. Ayer el ejército ruso bombardeó la ciudad de Toretsk, dejó destrozado una parada de autobús y 8 muertos. Y hoy, un misil ucraniano ha matado a la teniente coronel Olga Kachura. Según informa The Telegraph, un misil golpeó el vehículo de la militar en la ciudad de Orlivka, en la región del Donetsk. Kachura era conocida como la Dama de Muerte por presumir de lo mucho que disfrutaba matando. ¿Será este un giro en la guerra? A nivel geopolítico entre Taiwán y China y Rusia con Ucrania, después de haber matado a esta Dama de la Muerte, está el tema. Vamos a ver, nadie entiende al cuento de que viene el viaje de Nancy Pelosi. Tenemos un problema, un conflicto importante en estos momentos en Ucrania, pendiente de resolver, que está creando una crisis energética. ¿Para qué montar otro lío? ¿Para qué montar otro lío? ¿Era necesario que viajase Pelosi a Taiwán ahora? Bueno, el lío es para los europeos, para los americanos no hay ningún lío. Están vendiendo más gas que nunca, están cobrándolo un 40% más caro, han dejado a Europa prácticamente barrida, no hay posible interlocución por parte de Europa para ponerse en medio de Ucrania y Rusia y propiciar unas negociaciones de pacificación. Es decir, aquí lo que está pasando es que hay unas partes que están ganando y otras que somos nosotros que estamos perdiendo. Y que especialmente los españoles que estamos además en la cola o en la cabeza de esas pérdidas.
Biden tiene un problema de aceptación en su propia población, Pelosi, por supuesto, ya no te quiero ni contar, y montan este viaje cuando además está publicándose en el Washington Post y en algunos otros medios americanos las relaciones incalificables entre Hunter Biden y el otro hermano de Hunter con algunas compañías chinas. Es que pensar en la cantidad de trastienda que hay detrás de eso resulta verdaderamente... Sí, pero tú fíjate ahora, es decir, todavía, además tú lo has publicado en tu Telegram, la compañía TCM es la mayor fabricante del mundo en estos momentos de chips. Es una compañía taiwanesa y que está además haciendo default de entrega porque lleva retrasos en entregas pero enormes. Ahora, con el bloqueo chino, pues pégate un mes que te bloqueen la entrega de material de chips. Se para la industria mundial del automóvil. Se para la industria mundial del automóvil. Lo dijimos ayer, efectivamente. Sí, y crece la industria mundial del automóvil de segunda mano. Sí, que es lo que está funcionando, curiosamente. Ya, pero la fabricación de coches... No, sí, claro que no es lo mismo, pero curiosamente en España ahora se ha vendido, creo que este año ya más coches de segunda mano, que por cierto la edad media no es de un año, frente a los coches nuevos. Eso tiene además un problema. Que no podrán entrar en Madrid Central. Bueno, eso puede ser un problema para los que compran el coche. Y no además tiene un problema que los accidentes, para España. Los accidentes aumentan. De hecho, este año ha habido más accidentes mortales que el año pasado en las carreteras. Para que tener accidentes pueden ocurrir muchas cosas. Hombre, el año pasado hubo poca gente en las carreteras. Pues que el anterior y que el anterior y que el anterior. O sea, hemos batido... Por ahí sí. Parece que hemos ya. Por ahí sí. Ya, pero digo que para aumentar los accidentes hay dos maneras de hacerlo directamente, que es peores coches o peores carreteras. Lo de peores carreteras lo arregla el gobierno fácilmente, porque no han mejorado casi ninguna. Y lo de peores coches, pues ya con ese sistema, gracias a no sé quién, también lo conseguimos. Y nos tenemos que ir a la última publicidad, pero antes recordarles, ¿sabes qué se me ha ocurrido, Julio? ¿A quién le podíamos recomendar el reloj? A Vara. ¿No te acuerdas de la anécdota? No. Sí, por ejemplo, Vara salió como el hombre en Wikipedia que le encantaban el amante de los relojes de lujo, porque en teoría tenía un reloj que costaba 55.000 euros. Luego tuvo que declarar que eso no era así, que lo había comprado en un Top Manta, pero yo le recomiendo... ¿Y se lo creyó alguien eso? Sí, es bueno. Como si comprar un Top Manta fuese la solución a tener un reloj de 55.000 euros. Que le había costado 50 y además, euros. como si los Top Manta se vendieran los relojes a 50 euros, que no es verdad. Y menos cuando ves la foto del reloj, conoces de relojes y sabes las imitaciones de Patek Philippe que hay en el mercado. Para relojes bonitos el del Toro. Para relojes bonitos el del Toro, que además lo pueden conseguir. Y no es falso, es un súper reloj. Así que llamen con garantía. Con garantía, y con por capacidad supuesto. Y además 100 metros de... Puedes profundizar 100 métricos, cosa que esperemos que no haga casi nadie. Waterproof. Al Club de Amigos, 91 616 24 64, 91 616 24 64. Enseguida volvemos. Final del programa y ahora sí que sí tenemos que hablar de los datos que nos trae José Ramón Riera sobre esos indicadores claves en la economía. Cuéntanos eso. Vamos a ver, hoy he traído para irnos de vacaciones con tranquilidad y además con buen sabor de boca, con respecto a lo que nos espera, pues vamos a ver 4 temas que creo que son claves. Primero, los ingresos del Estado y qué es lo que nos ha pasado en mayo con respecto a abril. Los ingresos del Estado han crecido en un solo mes, 34.000 millones de euros. Han pasado de 163.000 millones a 197.000 millones. Es decir, ha crecido un 21% los ingresos. Y pues bueno, los están auténticamente friendo impuestos. Bueno, pero es que no solamente nos están friendo impuestos, es que están despilfarrando el país. Porque con 197.000 millones de ingresos se han permitido el lujo de a 31 de mayo gastarse 216.800 millones de euros, que significa que en el mes de mayo con respecto al mes de abril nos hemos gastado 45.000 millones de euros más que el mes anterior. O sea, ingresamos 34.000 millones más, nos gastamos 45.000 millones, es decir, más, luego ergo
nos generamos un déficit de 11.000 millones. de no creer. ¿Perdona? Es que es de no creer. Bueno, es que lo que es alucinante es que en el mes de mayo, sin pagas extras de funcionarios, empleados públicos, sin pagas extras de la parte de las pensiones, o sea, sin pagas extras, hemos llegado a gastarnos 45.000 millones. ¿Qué es lo que nos va a pasar en junio? Cuando le metamos 10.000 millones más de pagas extras, es decir, a los empleados públicos y casi 12.000 millones más de pagas extras a los pensionistas, o sea, lo de junio va a ser terrible cuando se publique, porque yo ya tengo los datos de ingresos y por primera vez el IVA en lo que va de año, en el mes de junio, se ha pegado un gatillazo, con todo el cariño y respeto a la palabra. Ha caído el ingreso del IVA con respecto al mes anterior. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene dinerito. Entonces, en el mes de junio, porque los datos los ha publicado la IGAE, es decir, esta misma semana, nos hemos encontrado con que el IVA se ha caído casi 2.500 millones con respecto al mes anterior. Es decir, sigue creciendo con respecto al año anterior, es decir, pero con respecto al mes anterior por primera vez se produce la caída. Y los intereses subiendo. Y los intereses, si os fijáis, han pasado de 8.600 a 12.100 millones de euros. Han crecido en 3.545 millones. Si yo cojo 3.545 y lo multiplico por 12, me sale que anualizado los intereses de la deuda se van a 42.500 millones de euros. Te quedas corto, porque va a crecer. Claro, evidentemente, es decir, si la deuda sigue creciendo y además tengo que refinanciar nueva deuda el antigua, porcentaje, es decir, evidentemente ya esa deuda antigua que me queda por refinanciar, que son 70.000 millones todavía pendientes de refinanciar, ya no los voy a refinanciar al 0% como me los financiaba, es decir, el Banco Central Europeo. Los voy a financiar al 2,5, al 3 o al 3,5. Es decir, con lo cual, mes a mes esta cifra seguro va creciendo a lo largo de los meses. Pero el día que lleguemos a los 5.000 millones de gastos financieros que anualizados supongan 60.000 millones, ese día la deuda no se puede pagar. No se puede pagar. Recordemos, el mes más duro, el año más duro de coste de la deuda fue el 2013, en el cual Rajoy tuvo que pagar 33.000 millones de euros para financiar la deuda del país. En aquellos momentos la deuda del país era... 700.000. No, un billón. Ahí estábamos en un billón. Sí. Pero lo cogió con 750.000. Sí, pero ya había llegado en 2013 al billón de euros. Ahora estamos en 1.450.000 a abril, que hay que añadirle los 11.000 millones que nos hemos generado este mes. Es decir, cuando publique el Banco de España los datos, estaremos en 1.465.000 millones más o menos. ¿130% del PIB? 120 del PIB, a precios corrientes. Sí, alrededor del 120%. Con lo cual, claro, la situación, si cae la recaudación, que va a seguir, el IVA va a seguir cayendo porque el consumo, claro. Es decir, al final es que no hay manera, es que no hay manera. De vacaciones, es que, claro, la gente que no tiene para... Efectivamente. Igual en julio y agosto no cae a lo mejor no cae tanto, no. Pero a partir de octubre va a ser terrible. Es decir, el apretón del cinturón que todo el mundo pronostica, es decir, en el consumo va a ser terrorífico. O sea, el PIB se va a pegar el bofetón en el último trimestre porque la mayor partida del PIB es el consumo. El consumo supone el 75% del total de la composición de la demanda del PIB. A partir de aquí, la recaudación sigue cayendo. Si los gastos están tan desmadrados como parecen que están, que en un mes de mayo hemos sido capaces de gastar los 45.000 millones en total de gastos, nos vamos a la quiebra. Es decir, esto no hay quien se sostenga. Como sigan cayendo los ingresos y los gastos, ¿a dónde vamos a llegar? Porque, por ejemplo, yo siempre una cuestión que me he preguntado, ¿cuánto tiempo tenemos para devolver esa deuda y cómo se tendría que hacer y quién lo vigila? Porque
Y te cuento, Toda la vida. el Tesoro hizo una cosa muy bien a partir del 2013, cuando se dio cuenta de que no podía jugar modelo cortoplacista, y además ha aprovechado los grandes momentos del Banco Central para colocarle al Banco Central el máximo posible de deuda. Hoy, a máximo plazo, a 10 años. Es decir, hoy se vencen al año del 1.400.000.000, vencen solo al año 110, 120.000, es decir, el 10% de lo que no has podido colocar. Lo que tienes que ir pagando son los intereses. La deuda, olvídate, no la vamos a pagar nunca. Entonces, hay que pagar los intereses. El problema es, como dice José Ramón, el día que no puedes pagar los intereses. Claro, porque, vamos a ver, si tú dices, tengo que financiar 100.000 millones este año, bien, 100.000 millones, me lo estaban costando a cero. Solo tengo la deuda antigua que no me compró el Banco Central. La que puedes renovar. Efectivamente. Si no la puedes renovar y pero te claro, dices, si todos los años me meto un déficit, como me he metido en el 2021 de 82.000 millones y me he metido un déficit de 112.000 en el 2020, resulta que he metido 200.000 millones de euros más de deuda. Entonces, ¿ahora cuánto me voy a meter? Bueno, de momento aquí tenemos 19.000 millones de euros más de deuda en los 5 primeros meses, pero en un mes 11.000. Es decir, que a partir de ahora esto va a crecer, a crecer, a crecer. Esa deuda es nueva, esa deuda la tengo que sacar al mercado, que no me la compra el Banco Central, y al cero no va, ya está en el 2,5, claro. Se está colocando al 2,5 y ya casi al 3. Y la prima de riesgo ya afecta ahí. Efectivamente, más toda la deuda que tengo que renovar, la estoy renovando, es decir, a mayores, es decir, a tipos de interés más altos. Por eso es por el que se produce el salto de los gastos de intereses. Yo solo tengo que financiar el déficit del año más 110.000 millones. Es decir, aproximadamente entre 150 y 200.000 millones al año. Cuando esto era barato, pues bueno, pues es decir, se colocaba rápidamente sin ningún problema. Piénsate, es decir, que estábamos incrementando los intereses al ritmo de 100 millones de euros al mes en el primer trimestre. Es decir, los intereses crecían en 100 millones. Bueno, 100 millones, con lo que está creciendo la recaudación, no tengo ningún tipo de problema. El problema es el día que el Banco Central anuncia a finales de marzo, primeros de abril, que dejo de comprar deuda y que me va a subir los tipos de intereses. Y a partir de ahí es cuando se ha desmadrado pero esto. En el fondo, José Ramón, el gran problema de fondo no es ese tampoco. El gran problema de fondo es que la deuda es negociable 10 años y las elecciones son cada 4 y, por tanto, sabe el presidente de gobierno hoy que estará 4 o como máximo 8 años, que es la media normal que tiene España. Con lo cual la deuda la paga el que viene atrás. Siempre. Con lo cual, con ese sistema... El problema es, como habéis dicho antes, que la OCDE nos está diciendo que tenemos que bajar los gastos a nivel nacional y, sin embargo, lo que está haciendo es subir, como acabamos de ver. Estamos dejando la peor herencia a nuestros hijos posible, porque en una crisis, una familia, si pierden los dos el trabajo, lo que hacen es reducir gastos. Y es que no hace falta ir a las clases de cuarto de economía. Aquí hay una mala voluntad. Es decir, de verdad. Esto lo sabe la ministra Montero, lo sabe la ministra Calviño, lo sabe Escrivá y lo sabe el presidente del gobierno. Esto es adrede. Ya no les importa. Es decir, cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor dejen en España, mejor para el Partido Socialista, porque al que venga detrás le va a tocar un marrón perfumadito a rayas. Y la culpa de todo esto al final es de Ucrania, pero ¿saben también de qué es la culpa de Ucrania? El que no se cuente cómo se persigue a los cristianos. La guerra de Ucrania ha sido algo que ha hecho abrir los ojos a muchos. Día tras día, todos los medios informan de los últimos bombardeos, los últimos asesinatos y los últimos movimientos. La condena a la invasión por parte de Rusia ha sido tal que muchos países están sufriendo recortes en el gas, en la luz y una gran inflación en algunos productos, entre ellos España. Sin embargo, nos enfrentamos también a una doble vara de medir. ¿Por qué se informa de una guerra y no de otra? ¿Será porque esta nos pilla más cerca geográficamente o porque las otras no interesan? Lo cierto es que hay una guerra que está siendo silenciada y que afecta a millones de personas a nivel global, la persecución a los cristianos. Y es que en Nigeria cada 2 horas asesinan a una persona cristiana, unas cifras escalofriantes que se entienden mejor al ver estos titulares. Sin embargo, ninguno de los grandes medios españoles se hace eco de esta guerra. Según un informe de la entidad cristiana Puertas Abiertas, más de 360 millones de cristianos son perseguidos y discriminados por su fe en todo el mundo, un silencio que recuerda también al de las víctimas de atentados
islamistas. Unas víctimas que son olvidadas y sobre todo silenciadas. Y no solo eso, las nacionalidades de los asesinos también son ocultadas, a no ser que sean españoles, en cuyo caso se dice el sexo, el lugar de residencia y hasta la edad. No falta ningún dato a no ser que sean argelinos, magrebíes o marroquíes. Estamos por tanto ante víctimas de primera y víctimas de segunda y unos datos de los que nadie habla. 160 millones de cristianos perseguidos, que al final... Sí, pero que eso no es una novedad. Es una novedad que es lo de alguien. Pero que pase no es una novedad. Porque cada año hay un informe y no va a mejor. La novedad tampoco es la ideologización, que es súper complicado, de ideología que se hace a los niños y el adoctrinamiento infantil. Sobre todo, ha hablado de esto Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. Está preguntando por un asunto sobre que había un vídeo. Bueno, lo primero de todo, había un vídeo en Dallas en el que tenían a estos niños poniendo dinero en la ropa interior de estas drag queens en un bar. Y eso es algo totalmente inaceptable. Y lo dije en su momento. Y lo que ocurrió fue que 1 o 2 semanas más tarde había un vídeo de otro lugar en el que pasaba algo parecido. Y se supo después que era Florida. Así que dijimos, un momento. Tener a niños haciendo esto es horrible. Esto no va de la mano con nuestras leyes y políticas en el estado de Florida. Y es una moda estremecedora en nuestra sociedad. El tratar de sexualizar a estos niños. Esa no es la forma de cuidar a nuestros hijos. Tienes que proteger a tus hijos, no exponerles a algo inapropiado. Así que tenían este vídeo que se ha sabido que es en Miami, así que el Departamento de Regulación de Negocios y Empresas ha comenzado una investigación. Han llevado a agentes a este lugar y de forma efectiva han estado recopilando información, mirando la inteligencia, observando lo que estaba ocurriendo, y lo que descubrieron fue que no solo con los menores, sino que en estos shows de drags había un menú infantil. En el servicio de comidas, así que no te lo puedes creer. Necesitamos un respiro. Así que miraron la ley de Florida y pudieron comenzar este procedimiento que básicamente les quitará la licencia de licores. Y eso básicamente... Sí. Así que el hecho de que consiguieron las pruebas que necesitaban no significa que no haya más. Hay más pruebas. Las agencias de Florida van a responder. Nos tomamos el bienestar de los niños muy en serio. Queremos asegurarnos de tener un Estado y unas comunidades en las que los niños pueden ser niños. Y si pensamos en algunas de las batallas que hemos peleado, tanto si iban de los derechos de los padres en la educación, como si era la batalla contra Disney y otras cosas. Al final del día, soy alguien sensible frente a esto. Tengo un niño de 5 años. Mi mujer y yo en casa hemos visto los beneficios de esto. Ser padres es lo más importante que hacemos. Ya es algo difícil de por sí. Así que creo que los padres, particularmente en este momento en la historia de las sociedades, deberían poder hacer que sus hijos vayan a la guardería, que vean dibujos y que sean niños, no que estén con una agenda que les esté ahogando todo el rato. Y por eso estamos peleando. Y es por eso por lo que estas agencias están siguiendo adelante con esto. Antes la gente tenía distintos puntos de vista sobre lo que hacer como adultos, pero los niños solían ser el límite. Nadie quería traer a los niños a esta conversación y tenemos que volver a eso. Y puedo deciros que en Florida nos vamos a asegurar de que esto ocurra. Y sé que el portavoz nos apoyará para poder hacer cosas en la legislación, si así se requiere, para asegurarnos de que nuestros niños puedan ser niños en el estado de Florida. Y sabéis, cuando hablábamos de los derechos de los padres en la educación, algunos decían, oh, esto no se da en los colegios, nadie lo está haciendo y vosotros sí. En realidad, habéis visto cómo Los Ángeles han sacado estas cosas, como Nueva Jersey, y básicamente esto les ocurrirá a los alumnos a los que han instruido para que puede que hayas nacido como un chico, pero en realidad eres una niña. Eso está mal.
Eso no se debe dar en los colegios. Así que esto está ocurriendo en nuestro país. El que os esté diciendo que no está ocurriendo os está mintiendo. Así que lo que hicimos en Florida fue muy importante, por poner un límite en el que asegurarnos de que eso no es algo que ocurra aquí, en el estado de Florida. Y de nuevo, que nuestros niños puedan ser niños y puedan vivir. Es un gran estado en el que vivir. Muchas cosas están ocurriendo aquí. Hay muchas familias en todo el país que desean poder venirse aquí, que vengan a Florida por una serie de razones. No solo son los impuestos. La gente estaba harta de las restricciones COVID. Querían vivir en un estado libre. Ha habido familias que me han dicho que se han mudado porque no querían tener mandatos de vacunas COVID para sus hijos. Y eso es lo que iba a ocurrir en otras jurisdicciones. Y se mudaron aquí para poder preservar la libertad. Hay gente que se ha mudado aquí porque somos un estado del orden y la ley. Y la gente quiere creer en comunidades seguras. Así que creo que lo que hemos hecho es hacer cosas, ya sea proteger a la gente, los trabajos, los negocios, salvar a las comunidades, a los niños, para que tengan una mejor calidad. Porque puedo deciros que en esos lugares en los que viven, los criminales están libres. Estos lugares no luchan por las familias. La calidad de la vida ha disminuido. Quiero decir, no hay dudas. Así que no vamos a dejar que esto ocurra aquí en el estado de Florida. Quien también habla muy tajantemente sobre la ideología de género es Víctor Orbán, y nos lo va a contar Julio Ariza, que esto lo ha publicado también en su Telegram. En esta segunda parte de este discurso extraordinario de Víctor Orbán, hace referencia a la demografía, la migración y, en este caso, a la ideología de género. Y lo explica Orbán de esta manera tan sintética. Dice: queridos amigos, la demografía, la inmigración y la siguiente capa es el género, lo que para nosotros se refleja en la Ley de Protección Infantil. No se olviden, ahora se habla menos también de esto, porque otro tema ocupa las portadas de los diarios, la guerra. Pero también fuimos llevados a juicio por este asunto y estamos esperando el veredicto. El único resultado que hemos logrado en este tema del género se debe en parte, o quizás en su totalidad, a la ministra Judith Varga. Conseguimos separar nuestro gran debate sobre el tema del género y el debate sobre los fondos de la Unión Europea, y los dos debates ahora avanzan por caminos separados. Cierto es que nuestra posición es simple también en este tema. Digamos, es otra propuesta de tolerancia por nuestra parte. Nosotros no queremos decirles a los europeos del post-occidente cómo tienen que vivir. Solo les pedimos que acepten que para nosotros el padre es un hombre, la madre es una mujer, y a nuestros hijos los tienen que dejar en paz. Y eso lo tienen que hacer aceptar también al ejército ya extendido por todo el mundo del señor Soros. Sería importante que Occidente entendiera que esto no es un tema ideológico en Hungría y en esta parte del mundo, sino es simplemente el tema más importante de la vida. En este rincón del mundo nunca gozará de mayoría esta locura post-occidental. Sencillamente esto no entra en la mente de la gente húngara y en la de los hijos de algunas otras naciones más. Me estoy refiriendo a Polonia y a otras naciones. Hay todas estas cositas de género, lo transnacional y lo transgénero, pero nosotros como máximo podemos llegar hasta pronunciar Transilvania. Pero aún esto en húngaro se denomina Erdeli. No podemos más, así que les pido que no nos equivoquemos, que no nos dejemos engañar. Hay una guerra, hay una crisis energética, una crisis económica y una inflación fruto de la guerra. Y todo eso pone una mampara frente a nuestros ojos, pone una pantalla entre nosotros. Además, el tema del género y la inmigración. Pero de hecho el futuro gira en torno a estas cuestiones. Esta es la gran batalla histórica que libramos de demografía, inmigración y género. Y esto es precisamente lo que está en juego en la lucha entre izquierda y derecha. No voy a nombrar al país amigo, solo me refiero a él. Se está refiriendo obviamente a Estados Unidos. Hay un país donde ha ganado la izquierda y entre sus primeras medidas tomadas fue derribar las valles en la frontera, y la segunda medida fue reconocer todas las normas de género, además del matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta su derecho a adoptar hijos. No nos dejemos engañar por los conflictos actuales, ya que nuestro futuro depende de estos temas. ¿Cómo podemos defendernos? Primero siendo determinados y luego buscando aliados. Esto es lo que les digo a los países de Visegrado.
La gran importancia de los 4 de Visegrado en los últimos tiempos ha consistido en que pudimos proceder unidos en estos temas. La situación es que los post-occidentales, no por casualidad, hicieron todo lo posible para romper este grupo de Visegrado. Además, ha estallado la guerra que ha sacudido la cooperación polaco-húngara, que era el eje de cooperación de estos 4 países. Los intereses estratégicos de los polacos y los húngaros son coincidentes en relación con la guerra. También ellos quieren que los rusos no se pongan más cerca, al igual que nosotros quieren que se mantenga la soberanía de Ucrania y que haya democracia en Ucrania. Los dos queremos exactamente lo mismo, pero aún así esta guerra complica la relación con nuestros amigos. Seguiremos. Me parece interesante. Ojalá que les esté gustando. Y seguirán escuchando en el Telegram. Bueno, lo que he hecho es coger el discurso de Orbán, que es un discurso que dirige a un campamento de chavales en un pueblo de Hungría, y él lo que hace es hacerles una síntesis de cuál es la posición del gobierno húngaro y su propia posición en los temas básicos que afectan al pueblo húngaro. Claro, es un discurso político completo, sintético, muy valiente y extremadamente bien organizado, bien estructurado. Y lo que he hecho y lo que estoy haciendo para nuestros espectadores de Telegram, en vez de que lo tengan que leer, que es francamente largo, pues les lo hago por píldoras para que vean cuál es la opinión de este hombre en cada uno de los temas. Ahora hablaba del grupo de Visegrado, que son los Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia, que han tenido una posición común y que ahora se ha venido a romper un poco por las distintas posiciones de intereses de Hungría respecto a Rusia y de Polonia respecto a Rusia, pero que en la materia antropológica, en las materias de fondo, siguen estando completamente de acuerdo, ¿no? Pero el valor, la audacia de un líder en este momento que, desde un punto de vista intelectual y político, es un líder mundial que ha conseguido varias mayorías absolutas, defendiendo en un país como Hungría esto que defiende. Es decir, mire, cuando nos hablan ustedes de una madre pensamos que es una mujer y cuando nos hablan de un padre pensamos que es un señor, ¿no? Y pensamos que no está bien que 2 señores adopten a una criatura. Pues no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo en que se potencie la homosexualidad entre los niños. No estamos de acuerdo. Bueno, eso lo dice Orbán, lo dice el grupo de Orbán, y al mismo tiempo está haciendo muchas cosas por su pueblo. Él es muy consciente de que ese pueblo sobrevive solamente si remontan demográficamente, y en cambio nosotros, el resto, lo que él llama ya no Occidente, sino el post-Occidente, no tenemos claro que nuestra demografía es la que nos está matando. En el año 2050 Francia ya no será europea, Francia será islámica, será argelina, será turca, etcétera, etcétera. Bueno, oye, por supuesto que los turcos y los argelinos tienen enorme derecho a vivir, pero ¿qué pensaría Argelia si nosotros se lo llenáramos de hombres blancos hablando en francés con cultura cristiana? ¿O qué pensarían en Sudáfrica si cogiéramos a los holandeses y lo llenáramos? Pues ya se ha visto que a lo largo de la historia los pueblos quieren ser lo que son y quieren seguir. En fin. Hoy tenemos que despedirnos, pero no es un adiós, sino un hasta pronto, porque el 22 de agosto, justo cuando la actividad ministerial se reactiva, nosotros volveremos para contarles toda la actualidad y para que Sánchez no se la cuele. Y lo seguiremos haciendo en este especial de Dando Caña de verano. Y lo digo para que no se asusten, porque nuestra querida y maravillosa Alba Vila seguirá dando caña en septiembre. También tengo que darle las gracias a María Vallejo y a todo el equipazo que tenemos detrás y delante de las cámaras y a estos contertulios. Hasta entonces, disfruten del verano en todo lo que puedan, y para más información el Telegram de Julia Ariza, El Toro, no nos echen mucho de menos.